Mi papá casi se cae para atrás cuando le dije que iba a cambiar de carrera, ¿no? Pasé los exámenes, me dieron beca, me volvieron a llamar porque yo dije, no, no me voy a poder ir. Me volvieron a llamar, me dieron más beca. Mi papá me dijo, no, o sea, si te vas por tu cuenta sola y miras qué haces. Esto es una Y, ¿no? O sea, o voy para acá, recursos humanos, o voy para el otro lado, agronomía, pero no puedo seguir estando así como en medio, porque hasta ese momento estaba como en medio, ¿no? Pues Panamá fue como más o menos 3 años, Colombia 6, Suecia 4, Francia no lo sé, o sea, y no sé para dónde vamos a jalar después. Cuando uno está en otro país, hay otras personas que se vuelven la familia de uno. Empecé migrañas una vez al mes, después una vez cada semana, después 3 días por semana, y llegó un punto que dije, no, o sea, esto no va a cambiar y con mis valores no, o sea, no hay negociación ahí. La persona que llegaba y transformaba esa posición en algo, no solo crecía más rápido, sino que crecía más. O sea, y saber que uno corre riesgos, o sea, me voy a meter en esta relación, pero no voy a sufrir, no lo sé. Esta relación es por siempre, no lo sé. Me voy a casar con esta persona, no lo sé. El arrepentimiento no me sirve de nada, sino que es, ok, ¿qué aprendí de lo que pasó? Darse cuenta que el único que está en los zapatos de uno es uno. ¿Qué decisión va a dejarte tranquilo contigo mismo? Antes de empezar nuestro siguiente episodio, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad, donde estaremos explorando el recorrido de vida de muchísimas personas y estaremos aprendiendo de sus retos, de sus obstáculos y cómo superaron todas las adversidades para poder diseñar el rumbo de su vida. Y cuando escuches nuestras conversaciones, podrás aprender, podrás inspirarte, podrás equiparte de tácticas que te permitirán diseñar el rumbo de tu vida en tus propios términos. Y todo lo que tienes que hacer es suscribirte. Suscríbete. Muchísimas gracias. Gracias por tu apoyo. No puedo esperar a empezar este recorrido juntos. Buenísimo. Hola, Dafne. Qué gusto tenerte por acá. Hola Esteban, muchas gracias, gracias por la invitación. Bienvenida, bienvenida. Contanos, ¿dónde estás el día de hoy? Estoy sentada en Versailles, estoy desde Francia. Versailles es una ciudad que queda a 30 minutos en tren de París. Estamos aquí desde hace un año casi. Estuvimos antes 4 meses en París. Y llevamos un año y 3 meses viviendo acá en Francia. Buenísimo, buenísimo. Y entiendo que has visitado más de 74 países en tu historia de vida, así que me imagino que ese viaje de Guatemala a Francia no fue directo, ¿no? Sino que tuvo un par de escalas de por medio, ¿no? Bastantes, bastantes. Yo comencé a viajar bastante cuando empecé el primer trabajo en una empresa multinacional en Procter Gamble en Guatemala. Ahí es que comencé a viajar mucho, pero pues por trabajo, y los que viajan por trabajo saben que es muy diferente. Pero ahí empecé a viajar mucho y tratar de cada viaje pues conocer algo y ir a cenar a algún lado. Ahí sobre todo viajé en Centroamérica, algunos países de Sudamérica. Después ya pues me mudé a Panamá, Colombia, Suecia, Francia, y en algunos ínterin anteriores a empezar a trabajar también estuve viviendo en Estados Unidos. Entonces, y después muchísimo por diversión, viajes por diversión para conocer el mundo. Y sí, en lista ahorita van 74 Y contando, ¿no? Ya viene el contando. siguiente, ya veremos cuál En, es el siguiente. en 2 meses, en 2 semanitas es el siguiente. Qué buenísimo, qué buenísimo. Pero para entender un poquitito más esta historia, empecemos desde el inicio. Bueno, ¿qué estudiaste tú en la universidad en Guatemala? ¿Qué fue lo que decidiste estudiar? A ver, yo estudié ingeniería en ciencias agrícolas en la Universidad del Valle de Guatemala. Es una universidad privada de Guatemala. Y originalmente empecé a estudiar ingeniería química en la Universidad del Valle. Pues en ese momento, no sé si sigue así, el primer año era común. Todos, independientemente de lo que uno fuera a estudiar, tenía las mismas clases. Yo creo que eso le da una base muy buena a uno, y le abre como un poco la mente de cosas que tal vez nunca se imaginó que le gustaran y que le gustan. Y, y después al año me cambié a ingeniería en ciencias agrícolas. ¿Y cómo decidiste qué estudiar desde un inicio? Es decir, ¿cuándo nace esa inquietud por las plantas, por la ciencia agrícola? ¿Eso es, recuerdas? ¿Tienes memoria de eso? A ver, sí. Yo originalmente estudié, o sea, yo me iba a ir al Zamorano, apliqué al Zamorano para estudiar una administración. Yo no me acuerdo ni cómo se llama esa carrera, ya tanto tiempo. Em, Pasé los exámenes, me dieron beca,
Me volvieron a llamar porque yo dije, no, no me voy a poder ir. Me volvieron a llamar, me dieron más beca y no me pude ir porque mi papá me dijo, no, o sea, si te vas, vas por tu cuenta sola y miras qué haces, pero no te recomiendo irte. Entonces, pues me quedé en Guatemala. Dije, bueno, ¿y ahora qué estudio? Porque a mí me Ujú. gustaba mucho la parte de mejoramiento genético para producir más alimentos en el mundo, ¿no? O sea, de ahí Ujú. nació la idea. Y para los que no saben, el Zamorano es una institución de renombre que está en Honduras, ¿no? O sea, eso Sí, involucraba, ese podría haber claro. sido tu primer viaje fuera de Guatemala en tu vida adulta, ¿no? La verdad es que sí, el zamorano es muy reconocido en toda Centroamérica y en Latinoamérica, pues no sé si en toda Latinoamérica, pero Centroamérica se reconoce mucho por todo el desarrollo agrícola y las personas que salen de ahí con un alto nivel académico en todo lo relacionado a la parte agrícola. Y cuando ya tenías logrado todo eso, prácticamente la beca, la aplicación, ya todo en orden para irnos, y bueno, viene el señor padre y te dice, mira, pero no, eso habrá Sí. sido por alguna cuestión de temor, bueno, eres mujer, eres sola, ¿qué vas a ir a hacer? ¿Nunca has estado ahí? ¿O a qué lo atribuyes? Parte fue eso, pero no me lo supo decir. Y otra parte es que él me decía que lo mejor era estudiar su carrera en su país y después salir. Y, o sea, la visión de él era salir y regresar a su país, ¿no? Él salió y regresó a Guatemala. Él fue doctor en matemática, estudió en México, estudió en Suiza y regresó a Guatemala a hacer muchas cosas en relación a la matemática. Y yo salí, pero no he regresado. Saliste después, o sea que si te Sí. hubiera dejado salir el señor padre al inicio, quizá o sea, la vida podría haber sido muy diferente, pero Sí, eso no se sabe, ¿no? totalmente. Pero ese es un tema muy interesante porque lo hemos visto con varios jóvenes que a veces, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, puede ser que alguno diga, bueno, en algún lugar como Guatemala a mí me gusta la música, me gustan las artes, y luego venga el padre o la madre y diga, pero de eso no vas a poder vivir, no vas a poder comer, no No, estudias esto, no estudias lo otro, y bueno, a veces uno termina estudiando ciertas cosas por esa presión familiar que al final no es que sea malintencionada, sino por el contrario, por ese cariño y esa preocupación, a veces nos orillan a hacer cosas que no realmente queremos. Algunos sí. nos rebelamos y decimos, no, pues bueno, yo de una u otra forma lo voy a hacer y me voy, muchas gracias. O algunos otros dicen, bueno, tienes razón, me voy a comportar, voy a seguir, pero sigue esa espinita de salir, ¿no? Sí. En tu caso, ¿cómo fue? O sea, tú dijiste, bueno, el señor padre me dijo, no, bueno, tiene razón, está bien, o estabas medio rebelde, me voy a ir, o cómo manejaste esa situación familiar. Pues cuando me dijeron que no, llamé al Zamorano y me dijeron, no, véngase, le damos esto otro. Y yo obviamente yo me quería ir, pero, o sea, fui un poquito rebelde, pero no tanto. Después Ujú, dije, bueno, me quedo en Guatemala, estudio ingeniería química en la ujú. del Valle, que yo pensaba que tenía relación con toda la parte genética. Después, oh sorpresa, como a los 6 meses en la ingeniería, me doy cuenta que es mucho más en la parte industrial. Y yo digo, no, esto no lo quiero yo. Entonces, al final mi deseo de estudiar algo relacionado con las plantas, o sea, y Ajá, con que fuera como más hacia la genética, no lo dejé. Independientemente, pues me quedé en Guate, pero no dejé esa parte. Entonces, ajá. yo creo que eso de seguir el corazón y tus instintos es lo que te lleva a mayor felicidad en Ajá, tu vida, ¿no? ajá. Y en ese momento entonces seguir el corazón y el instinto fue, es prudente hacerle caso a mi papá, es prudente quedarme en Guatemala, la ingeniería química no era lo mío y cambiemos a algo más relacionado y así es como entras a las ciencias agrícolas. Así es. Mi papá casi se cae para atrás cuando le dije que iba a cambiar de carrera, ¿no? O sea, porque para él, y ahí me enteré también que lo que pasa es que había otro factor, que es que toda la parte agrícola a él no le llamaba tanto la atención, ¿no? Pero Entonces, bueno, entonces yo me ahí, cambié, o sea, ahí sí ahí salió sí. salió un poquito la rebeldía o más allá que rebeldía, el Ujú. ser genuino con lo que uno realmente quiere y siente y esto es mi vida y tomo las riendas de mi vida y a esto es Exacto. a lo que voy, ¿no? Así es, exactamente. Así es. Y con esa claridad seguimos transitando entonces la carrera Ajá. ¿y qué sucede? Porque ahí suena algo interesante. Procter Gamble no lo asociamos con crecimiento de plantas, ¿no? No, ¿Cómo, no, cómo, para cómo nada. sucede eso? ¿Cómo encuentras cómo se da ese acercamiento a esa otra industria? Ok, yo venía de hacer mis prácticas, yo estaba haciendo mis prácticas en Jardín Mil Flores, que queda carretera a Matitlán. Amatitlán es Ujú, una ciudad en Guatemala y hay un lago, es todo súper bonito. Y me llamaron de la universidad y me dijeron, venga, o sea, el doctor Cifuentes, que era el director de la ingeniería agrícola, está pidiendo que sus estudiantes estén en una charla que dar Procter. Yo, "Uy, ¿qué es Procter, no? Procter and Gamble. Yo, no me dice nada. Entonces, por favor, venga, es hoy a las 7 de la noche. Bueno, está bien.
Fui a la charla, me senté hasta atrás y a la par mía estaba el ingeniero Paredes, que era el director de ingeniería industrial en ese momento en la Universidad del Valle. Yo me llevaba muy bien con él porque antes también trabajé en la universidad como reclutamiento, o sea, en la oficina de relaciones públicas de la universidad. Entonces yo me iba a los colegios a reclutar jóvenes para que entraran a la del Valle, ¿sí? Ujú. Entonces, eso no te lo sabías. Entonces, yo le dije al ingeniero Paredes, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, ellos están promocionando una empresa multinacional que vende detergentes, que vende cloromagia blanca, que vende shampoos, vendía en ese momento Pringles, todavía le pertenecía a Procter, y yo soy agrónomo, o sea, ¿qué tiene que ver esto? Y era para un seminario que iban a escoger a los mejores estudiantes de Centroamérica para estar en ese seminario y después a algunos de ellos darles un trabajo. Entonces el ingeniero Paredes me dice, no, Dafne, es que ellos reclutan por perfil, no por carrera. Yo, bueno, qué bien por ellos. Y me dice, pero no, o sea, préstale atención, mira, creo que puede ser interesante. Entonces se me quedó como que la espinita ahí. Yo dije, ¿qué pasa si yo aplico, quedo dentro de las 30 seleccionadas y voy al seminario? Eso se va a ver muy bien en mi hoja de vida para pedir una beca para estudiar mi maestría de ciencias agrícolas, ¿no? Yo quería estudiar o la parte pues, de desarrollo genético, biotecnología, o agroindustria o invernaderos, ¿no? Esos tres. España, Israel, Estados Unidos, o sea, varias opciones. Dije, bueno, hagamos eso. Y no fue lo que pasó. Claro está, porque después de empezar el proceso, yo empecé el proceso en Procter, pasé una primera entrevista, pasé una segunda entrevista, me volvieron a llamar, llegué, estaba el director de recursos humanos, el gerente de recursos humanos y una compañera enfrente mío. Y me dicen, bueno, sí, mira, te queremos ofrecer un puesto. Yo, ¿qué? Faltaba como un mes para el seminario. Yo, pero si yo estoy aplicando al seminario, ¿qué es esto, no? Y me dice, sí, es que pues tenemos una posición y creemos que tu perfil hace fit con esa posición. Yo le digo, ok, y me dicen, ¿y para ti qué es recursos humanos? ¿Qué sabes de recursos humanos? Yo, pues, reclutan, pagan y despiden. O sea, ese era mi súper concepto súper pequeño de recursos humanos y se rieron, ¿no? Entonces me dicen, es que te queremos ofrecer una posición en recursos humanos. Yo, pero ustedes están locos si soy ingeniera agrónoma. Los dos se rieron y me dijeron, mira, o sea, vemos un perfil, nosotros reclutamos por perfil, piénsalo, nosotros generalmente no hacemos esto, aquí está la oferta, medítalo el fin de semana porque era un viernes y regresas con nosotros el lunes. Entonces yo salí como, esto es completamente diferente, nunca me lo esperaba, pero entonces llamé a unas personas, a mi asesor de tesis, ya estaba pues en la parte final ya de la tesis, ya estaba en revisión final. Hablé con él, hablé con otras personas, me metí a ver la página de Procter y vi que sus valores, o sea, se estaban alineados con mis valores y me gustó esa parte. Y dije, bueno, y otra cosa es, yo tenía un préstamo en la universidad y yo no quería que ese préstamo, después de 2, 3 años que yo estuviera, no sé, fuera estudiando la maestría, empezara a generar intereses. Dije, ¿qué pasa si yo tomo esta posición? Me gusta la empresa, aprendo, pago el préstamo y después ya, Sonaba como una fórmula mágica y maravillosa y bastante conveniente, ¿no? ¿Y a qué le claro. atribuyes tú en ese momento? Porque claro, para algunos parece una locura. ¿Cómo una persona que está estudiando ingeniería, ciencias agrícolas, resulta trabajando para este tipo de compañías? Bueno, una cosa es que tú lo quieras, en este caso alguien te orientó, bueno, ven, aplica, era para el seminario, y al final resulta siendo otra cosa, ¿no? Y como dices tú, te dan y te aclaran, no contratan, es decir, lo que contratan es el perfil, no por carrera. Ujú. En tu experiencia, luego de haberlo visto y haber pasado ese proceso, ¿cuáles eran los elementos de tu perfil que crees que fueron esos elementos claves para los que te hayan considerado, número uno, y número dos, específicamente para recursos humanos? ¿Fue por esa experiencia de haber sido reclutadora o porque de tantas áreas? O sea, primero Sí. pasar de las plantas a pasar a una corporación de ese tipo y segundo que sea recursos humanos. ¿Qué reflexión te viene? Quizá no tenemos respuesta, pero Yo después de los creo, años, ¿qué sí, piensas? es buena pregunta. Yo creo que pues siempre he sido mucho de servir, o sea, de ayudar a Mm, los demás. Y para recursos humanos se tiene que tener una vocación mm. de querer ayudar a los demás, ¿no? O sea, de querer desarrollar a las personas, de ver si esta persona encaja bien en esta posición. Y entonces yo creo que parte fue eso de que pudieron ver en el perfil.
y parte también la empatía que se genera, que también es esa parte de querer ayudar a otros y ser empático, entender a la otra persona para poder solucionar conflictos y todo eso. Yo creo Que que tal alguno de vez, esos sí, elementos, algunos de esos elementos influyeron. Pero bueno, si sí. estamos en ese momento, estás prácticamente terminando tu carrera, estás todavía como estudiante, es decir, en las últimas fases, estás pensando en buscar una maestría, pero como bien dices, bueno, hay deudas, hay cuestiones, no quiero intereses, bueno, tengo una oferta en la mano que me permite pagar esa deuda, generar ciertos credenciales y luego seguir mi camino, que podría ser a cualquier parte del mundo, en especializarte en las ciencias agrícolas. Pero fantástico. Así ¿Qué es. sucede en ese fin de semana? ¿Cómo se toma esa decisión y qué decides? Hablo con amigos, hablo con el asesor de la tesis, me metí a leer mucho de la empresa, Ujú. me metí a ver muchos comentarios, pues en ese momento no había tanta información en internet como ahora de Glassdoor y LinkedIn y tanta cosa donde hay comentarios de las personas, pero igual encontré varios comentarios, vi que hacían carrera, que les interesaba mucho el desarrollo de las personas. ¿Por qué no? O sea, me están invitando. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y en ese momento no encontré algo que mi mente dijera, o sea, esto es lo peor que puede pasar, entonces no. Dije, o sea, experimentemos. ¿Por qué no? Y te animaste. Y el lunes les llamaste y... El lunes les llamé y me dijeron, bienvenida, trae la carta y cuándo puedes comenzar, ¿no? O sea, eh, puedes comenzar la próxima semana. Y yo, pues, la verdad es que sí, ya había terminado todas mis clases, era junio y ya solo estaba esperando el examen de la tesis. ¿Había más agrónomos en Proctor? No. Pues Eras la en única, Procter de Guatemala, no, ajá, eras un espécimen raro en general, ¿no? algo así. Así que Es entras. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Qué tal? espectacular. O sea, para mí Procter ha sido una excelente universidad. O sea, toda la parte de recursos humanos me la desarrolló y me hizo querer aprender más de recursos humanos. Eh, Me gustó mucho la empresa, tuve varias posiciones, fue una maravillosa experiencia, o sea, para decirte que estuve 8 años y medio en la empresa. Esos ocho Wow. años y medio yo creo que fue tiempo en el cual como que los intereses de la empresa y los intereses míos iban alineados. Entonces, yo creo que eso es algo súper crítico en el momento de uno escoger una empresa, de estar en un trabajo o de emprender también, de si lo que estás haciendo va alineado a ti como persona, o sea, a tus valores, a tus principios, a tu forma de actuar. Obviamente para eso es importante conocerse a uno mismo y pues cuando yo salí de la universidad no me conocía tanto, porque eso yo creo que es un proceso que uno va madurando cada vez más y además también uno va cambiando, porque uno puede cambiar también. Una palabra que tú decías, que tú has dicho es reinventarse. También uno puede reinventarse. Entonces, pero yo creo que la parte como el fondo de uno, o sea, ese como la esencia, Ajá. eso está ahí. Y hay una evolución, porque lo que estás haciendo es evolucionando a lo largo de ese proceso y al final Así es. cómo conocerse, pero y eso es algo en lo que vamos a profundizar un poquitito más en cómo se va uno conociendo y cómo va tomando uno esas decisiones. Pero si tratamos solo de poner en contexto esto que nos acabas de decir, tuviste una relación de 8 años y fracción prácticamente con un empleador, pero cuando Ujú. tú empezaste esa relación, iba más o menos, no anticipabas que fuera a ser tan larga, ¿no? Ah, Sino era no, objetivo, era, como decirlo, era como algunos podrían decir, quizá el término no nos guste, pero era una relación de conveniencia, ¿no? Yo quiero ahorita, así quiero es. adquirir experiencia, conseguir el dinero para pagar mi deuda y nos vemos, ¿no? Sí, ¿Qué así fue pasó? que ¿Qué pasó? ¿qué pasó? Pasó que me gustó mucho recursos humanos, pasó que me abrió la visión de qué era recursos humanos y yo quería seguir en ese mundo. Yo dije, o sea, no es que no me guste agronomía, eso siempre me va a seguir gustando, es una de mis pasiones también, pero, o sea, vi que era una cosa increíble, o sea, toda la parte de recursos humanos, o sea, con una planta, o sea, está enferma, o sea, y tú puedes como que agregarle cosas, medicinas, o sea, es más como, no voy a decir sencillo, pero es menos complejo. Con una persona para desarrollarla, oiga, es que no es que puedas decir, ah, no, es que necesita esto, 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 le haces una fórmula y se la entregas y tome, para que Ujú. mañana ya no esté diciendo cosas que no son, ¿no? Para que mañana desarrolle su gente o que para mañana sea un líder, ¿no? Y en qué momento, recuerdas en qué momento tomaste la decisión? Es decir, bueno, esto ya no es solo una relación de conveniencia, sino bueno, ya no hay marcha atrás. Fue muy bonito haber estudiado ciencias agrícolas, fue muy bonito haber conocido todo esto de las plantas, pero me encanta esta nueva disciplina y ahora quiero seguir y desarrollarme profesionalmente en esta rama. ¿Eso Al fue al año, año, 2 años? ¿Cuándo fue? año y Ujú. medio, al año y medio, al año y medio, porque yo dije, bueno, ya terminé de pagar
la universidad, o sea, ya terminé de pagar el préstamo, yo sí quiero estudiar una maestría, pero ¿en qué, no? Entonces en ese Ujú. momento me senté, y dije, bueno, esto es una Y, ¿no? O sea, o voy para acá, recursos humanos, o voy para el otro lado, agronomía, pero no puedo seguir estando así como en medio, porque hasta ese momento estaba como en medio, ¿no? Y fue en ese momento que me senté a analizar las cosas y dije, bueno, ¿qué me apasiona todavía más? ¿Qué es lo que más me llena? Recursos humanos, listo. Entonces estudiemos una maestría en recursos humanos. Y en el momento que me inscribí en la maestría, fue la decisión de va para allá, ¿no? Ahí Va el camino. se acabó la relación con las ciencias agrícolas. ¿Y en ese momento la familia opinaba, los amigos opinaban o fue una decisión más personal e íntima contigo mismo decir, Hmm, esto no me gusta o esto es lo que quiero más? Porque no es que no te guste, sino este me no, apasiona o me llama la atención un sí. poco más que el otro, ¿no? Yo recuerdo que hablaba con personas, o sea, hablaba con, por ejemplo, con mi jefe, con mi compañera, con una de mis mejores amigas de Procter, con otras amigas, o sea, y hablaba, pero era como más contándoles y diciéndoles, bueno, ¿y tú qué ves? Y me hacían preguntas. Con mi papá y mi mamá, pues fue más como, miren, voy a estudiar la maestría. Ya fue como ya la Fue decisión, más sí, informativa, ¿no? Porque sí, estas decisiones prácticamente nos cambian la vida, nos marcan el rumbo, ¿no? Y es a veces cómo toma uno esas decisiones. ¿Cómo decirlo? Porque total, también está la cuestión de que si no la tomo, la vida te toma la decisión por ti, puede ser la que no te guste. Pero en este caso definitivamente. tuviste la oportunidad de, ¿cómo decirlo? Aunque digas estás en una Y y estás en esa bifurcación que no sabemos a dónde ir, pero tú tienes la capacidad de tomar esa decisión y decir, voy para allá o voy para el otro lado, ¿no? Así que hubo Sí, algo que en tu corazón dijo, recursos humanos. sí, yo creo que también se debía a que estaba bastante contenta en la empresa, estaba aprendiendo mucho y sabía que podía seguir creciendo y seguir aprendiendo en la empresa. O sea, eso también me ayudó a mí a decir, pues si estoy tan, o sea, si estoy bien, me gusta tanto, pues ¿por qué no seguimos hacia este rumbo? ¿Verdad? Ujú. O sea, el ambiente era un ambiente estimulante que tenía una capacidad de enriquecer tu experiencia y claro, no, ahí sí que las personas y la oficina fueron más, te sedujeron un poquitito más que las plantas y los jardines, ¿no? Sí, yo sí creo. Sí, total. Pero bueno, fabuloso, entonces se toma esa decisión, decidís entonces quedarte en esa compañía y empezar la Sí. maestría. ¿La maestría en qué la sacaste? En Administración y Desarrollo de Recursos Humanos en la Universidad Marroquín, otra universidad en Guatemala, empresa también privada. Una de las grandes ventajas para mí es que desde el edificio de donde estaba Procter, que eran las Margaritas, unos edificios importantes en ese momento, pues ahorita me imagino que siguen siendo importantes en relación de oficinas, se miraba la universidad, ¿no? Entonces dije, maravilloso, ¿no? Maravilloso, fantástico. O sea que prácticamente tenías los dos campus ahí, ¿no? Porque claro, el Claro, trabajo de por sí era ya una universidad para la disciplina en la que te estabas así es. desarrollando. Y cuando entras a esa maestría, ¿había otras personas con ese background de ingeniería o de ciencias agrícolas? ¿O también seguía siendo un No, no, espécimen no. raro? Sí, seguía siendo el espécimen raro. Habían personas, la mayoría, que habían estudiado psicología. Habían algunas que habían estudiado administración de empresas. Había un ingeniero industrial o dos, algunos, o sea, pero, o sea, la única espécimen así de ingeniería agrícola, aquí estoy estudiando maestría en recursos humanos y trabajo en recursos humanos, era yo. Ujú. Y cuando hablamos del tema de reinventarse, me parece que uno de los ingredientes fundamentales para poder reinventarse es tener esa determinación y esa autoconfianza de decir, esto es lo que quiero y a esto es a lo que voy. Porque muchos, si es naturaleza humana, es decir, bueno, he invertido 5 años en esto, ¿cómo voy a desperdiciar esto? No, yo mejor me quedo en esto que fue lo que hice y esto es lo que quiero o voy a hacer al menos el resto de mis días, porque eso fue lo que estudié originalmente y estoy fijado con eso, pero la vida no es así. O sea, no sé si tienes alguna reflexión, algunos elementos para cómo se hace cómo se toma esa decisión de una manera en la que no hay, ¿cómo decirlo? No hay lamentaciones o no hay cuestiones de que, bueno, es decir, esto es lo que quiero Hmm, y para esto voy. Escucha, qué buena pregunta. Eh, Toca analizar, no se me tiene. A ver, yo creo que sí, o sea, tiene que existir determinación. Existe una parte de correr riesgos porque tú no Ujú. sabes, o sea, no sabes qué va a pasar. O sea, nadie tiene una bola de cristal para decir qué va a pasar en el futuro y decir, ah, no, entonces mejor me voy para acá o para allá. Y es tomar tu vida en las manos, ¿no? O sea, no dejar que otros tomen esas decisiones, no dejar que el TikToker me influya porque él no está viviendo mi vida, soy yo. O sea, y también
darse cuenta que el único que está en los zapatos de uno es uno. ¿Cómo? O sea, ¿qué te va a hacer feliz? Y con feliz, yo no estoy hablando de una felicidad superficial de, ay, me como un helado y soy feliz, sino que estoy hablando de algo que es más como la plenitud. ¿Qué decisión va a dejarte tranquilo contigo mismo? Y en ese tema, cuando hablamos de influencers, ¿quién es el mayor influencer de tu vida? ¿Es tu corazón o es tu mente? Hijo de pucha. Porque en esas cuestiones a Mm. veces uno empieza, bueno, el corazón me está diciendo, no, a mí me gustan las plantas o no, a mí me gustan recursos humanos, pero la mente te dice, no, pero aquí estás más tranquila, ya tenés título de esto, ya tenés del otro. O sea, ahí hay que hacer un balance importante o a veces algunos dicen, Mira, podría haber un pleito interno, ¿no? O sea, ¿quién ha regido más en tu vida en esas decisiones? en mi vida, mi corazón, porque, o sea, he entendido también que uno las decisiones las toma con las emociones. Ujú, Uno es un ser, o sea, es un ser emocional. Le guste o no le guste a alguien aceptarlo, o sea, uno toma las decisiones con emoción y después, o sea, lo que hace el cerebro es decir, le tengo que meter razones para estar tranquilo. para justificar esas emociones de Para, que son las claro, correctas, ¿no? así es. Entonces, eh, obviamente, cuando uno va a tomar una decisión grande, o sea, lo que yo hago es, obviamente mi corazón me dice algo, pero yo digo, no, quietecito ahí, tranquilo, ya te escuché, pero vamos a hacer un cuadro. No sé, yo siempre hago como esos cuadros comparativos de esto tenemos acá, y analizo las cosas. em, y a veces, o sea, el corazón no te dice tanto, o sea, es como, lo que sea que hagas está bien para mí. En esos Ujú. momentos es cuando más complejo se vuelve, para mí se ha vuelto más complejo, porque es hacer de verdad detalles y decir qué es lo más importante para mí. Y obviamente ya después cuando uno está, pues comparte la vida con alguien más, es qué es lo más importante para nosotros. Y después Ya no cuando tiene eres, hijos, ya no es solo uno, ¿sí? ya las decisiones tienen un impacto que considero y no solamente el correcto, interesante, interesante. Claro, entonces ya se va abriendo el espectro, se Es va el problema, abriendo. es el problema de estar tanto tiempo fuera, ¿no? Se nos empieza a oxidar el idioma, pero Uy, no, sí, no estás sola. se va abriendo nuestro campo visual, y hay cosas que uno no consideraba que la otra persona sí. Entonces es como, Ujú, ay, pucha. Entonces ujú. es, sí. Son temas importantes, pero esa fue quizá una de las decisiones más, bueno, ya tenías varias desde la carrera, luego del trabajo, tomamos esa decisión importante en el camino de tu vida, bueno, nos quedamos en la materia de recursos humanos, nos gusta la Ujú. compañía, empezás la maestría y seguimos avanzando. ¿Cómo es esa experiencia después de la maestría? Es donde nos contás, seguís creciendo, nuevos proyectos, nuevas cuestiones, ya en el mundo corporativo, Sí. en el área comercial, recursos humanos, ¿no? Ujú. Sí. Em, Yo empecé como reclutamiento corporativo, yo no sabía nada de entrevistas, obviamente. En el primer mes tuve no sé cuántas horas de experiencia aprendiendo a hacer entrevistas, y después yo era la que entrevistaba y hacía todo el filtro en Procter Centroamérica. Estuve ahí 2 años. Después empecé también como business partner de supply chain, de toda el área de supply. Y después me fui como HR business partner para ventas. En esa Ujú, posición estuve 3 años. Eh, en, Cuando estaba en esa posición, Procter como empresa decía hacer un cambio muy grande y pasar su headquarter de Latinoamérica a Panamá. Primero tenía en Venezuela, después pasó una gran parte a Chile, y después decidió a los 2, 3 años que lo iba a hacer en Panamá, porque Panamá abrió una nueva ley para todas las empresas multinacionales que quisieran poner su central de Latinoamérica en Panamá, o pues su central de su headquarter. Y Procter decide irse a Panamá. ujú. Y en Guatemala eran, no sé, 120 empleados, o sea, los números ya fue hace tanto tiempo que no los tengo tan claros, ¿no? O sea, pero eran más de 100 empleados, y con este movimiento, solo en Guatemala, y con este movimiento, la idea es que se fuera la mayoría de empleados de Guatemala a Panamá, Ujú, ujú. Y en ese proceso, ¿en qué situación estabas tú? ¿Entre las que te ibas o te quedabas? entre las que me iba, Ujú, y yo me iba a ir, ujú. estaba Todo estaba decidido. alineado, las Todo- estrellas estaban alineadas, sí, todos estaban contentos, nos vamos. ¿Y qué sucedió? y mi corazón me dijo, ven, espérate, porque estaba en una relación en ese momento, y decidí no irme.
¿Qué tan seria era la relación en ese momento? Bastante, bastante seria. Pues tanto para considerar yo quedarme, ¿no? Ujú, En Guatemala. Em, y obviamente algo que yo muchas veces hago después de las decisiones que tomo, o sea, es como que veo para atrás y digo, ¿qué hubiera pasado si, no? O sea, me pongo como a filosofar, ujú. pero al final, a lo que llego siempre es, yo soy como soy por las decisiones que tomé. Desde luego, por supuesto. Ujú. El arrepentimiento no me sirve de nada, sino que es, ok, ¿qué aprendí de lo que pasó para no volver a hacerlo? O para, si lo hago, ser consciente de que puede pasar, pues plantearme escenarios en mi vida, ¿no? Entonces, pues después eh, no funcionó, o sea, esa relación no funcionó. Me quedé en Terminó. Guatemala, terminó, O sea pero me que quedé en o Guatemala. sea que la mayoría de los empleados se fueron de Guatemala a Panamá. Tú Sí, te quedaste por amor, siguiendo ese sí, corazón, apostándole a esa emoción. sí, Y la situación amorosa eventualmente, pues, no fue lo que se esperaba. Pero en cuestión laboral, ¿seguiste en sí. Procter en Guatemala? Claro, seguí en Guatemala y fue súper interesante porque como nadie de recursos humanos se iba a quedar, o sea, personas de recursos humanos del nivel que yo tenía, no se iba a quedar nadie. Entonces, cuando yo me quedé, al mismo tiempo fue algo muy bueno para Procter porque entonces yo fui, o sea, tenía como, manejaba temas de Guatemala y era la responsable de recursos humanos para Guatemala. Entonces eso también me dio una visión distinta y me hizo aprender cosas que si no me hubiera quedado, no hubiera aprendido. Entonces Mm, también es como muy chévere. Y después se abre una posibilidad para ser la gerente de recursos humanos y la gerente de relaciones públicas en la fábrica de Guatemala, en la planta de Guatemala, en la planta de Escuintla, que hoy ya no es de Procter, pero en ese momento lo era. Y entonces eh, tomo la opción, tomo la posibilidad y aprendo mucho. O sea, yo tenía que ir a la Cámara de Comercio, a la Cámara de Industria, representando a Procter, escuchar las otras empresas, aprender tanto de todo el área de relaciones públicas que si no me hubiera quedado, no hubiera aprendido tampoco. ¿Sí? Entonces, mm. ¿Y qué reflexión te viene en ese tema? Porque bueno, para ese momento, cuando te das todas esas nuevas posiciones, oportunidades en Procter en Guatemala, ¿seguías en la relación o ya había terminado la relación en ese momento? cuando me dieron la posibilidad de cambiar de posición, seguí en la relación. Y durante ese tiempo que empecé esa posición, al poquito tiempo terminó la relación. Ujú, ujú. Y esas son cuestiones interesantes porque son últimamente cuestiones de la vida y las circunstancias, como bien dices, ya no pasa a ser solamente uno, sino hay decisiones importantes que tomar y a veces y dependen del estadio de la vida, ¿no? Porque algo que hemos Ujú, visto bastante en común, por ejemplo, es, bueno, yo soy estudiante, me gradúo, quiero irme al extranjero a sacar mi maestría, pero estoy en una relación, ¿será que me voy o será que me quedo? ¿No? Y ahí ujú, depende, cada uno toma sus decisiones. En este caso era más, ya un poco más avanzada por trabajo, ¿será que me voy, que me quedo? Algunos se quedan, ujú. algunos se van. Sí, Y las cosas suceden, ¿no? Es parte de esa total, evolución personal. Pero indistintamente de si uno lo hace juntos o no juntos, el tema de la ruptura, de cierta forma, es, ¿cómo decirlo? Es una pérdida emocional, ¿no? Que tiene un impacto en nuestro desempeño, ya sea académico o profesional, ¿no? claro, Y para los que lo terrible. hemos vivido, o sea, eso no es fácil. A mí me sucedió algo similar en esa cuestión también. Bueno, decido Ujú, migrar, decido salir, hago una vida en pareja, al final muchas cosas suceden y eso termina y a veces no en muy buenos términos. Y son cuestiones total, que lo bajan a uno de lo que tiene como ese ideal de vida de felicidad. Y cuando eso no se tiene, bueno, ¿cómo sigue uno con esa visión? Entonces, vamos para total. adelante, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir generando. O sea, ¿cómo se levanta uno después de eso? Porque algunos decimos, bueno, esto no fue para mí, aquí se acabó, bueno, mi vida es acá y seguir adelante, ¿no? Pero, Yo renuncié a Panamá, yo no sé cómo decirlo, o sea, pero no completamente, o sea, pensando que no iba a renunciar a Panamá o pensando que no iba a renunciar a migrar por siempre, ¿sí? O sea, eso mm, está como en mi cabeza. Y eso fue parte también de que después en la relación, o sea, yo, bueno, me quedo y después dije, bueno, o sea, vámonos. Y no, o sea, no había ese eco que yo quería. Eso o fue sea, parte, obviamente, de muchas otras cosas, ¿no? no había un Pero apoyo, no estaban, es decir, no estaban alineados los intereses de buscar una exacto, vida en el extranjero juntos, así ¿no? es. Entonces, cuando ya estaba en la fábrica y todo, llegó el que era mi jefe de recursos humanos en ese momento, es otro guatemalteco genial,
Otra vez está en Guatemala ahorita, por cierto, pero él había estado en Venezuela, en Chile y en ese momento estaba en Panamá y me vio. Y como tú dices, o sea, las rupturas te cobran factura también, emocionalmente, físicamente, mentalmente, todo mente, ¿no? O sea, y yo en ese momento estaba muy mal, o sea, Ujú. era mayo del 2011. Entonces fuimos a cenar, fui a cenar con él, fuimos a un restaurante súper chévere y él no me había visto, nos íbamos a juntar ahí porque yo venía a la fábrica para el restaurante, en la fábrica queda en Escuintla, a 60 kilómetros de la capital, y él estaba en Las Margaritas, entonces quedamos a cenar en ese restaurante y cuando me vio, o sea, me dijo, no te reconozco, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué tienes? Y nos pusimos a charlar, a hablar, a platicar y todo, y me dijo, ah, pero es que tú no estás bien. Yo le digo, no, obvio que no. O sea, yo llevo más de un año no estando bien y no estoy feliz, no estoy bien. Ojo que me gusta el trabajo, o sea, me encanta la empresa, me gusta mucho el trabajo. Con algunas personas he logrado hacer buena química en la empresa, trabajando con finanzas, trabajando con supply chain, trabajando con producción, o sea, en varias cosas, pero no me siento bien. Y me preguntó, ¿te quieres ir del país? O sea, te gustaría buscar oportunidades fuera? Yo le dije, mañana es tarde, ¿no? O sea, o sea, yo le dije, claro, o sea, yo estoy abierta a mudarme, yo estoy abierta a irme. Yo sé que Panamá es la opción número uno porque ahí está el headquarter de Procter Gamble y, o sea, si sea una opción en Panamá, me voy, o sea, definitivamente. Si tú puedes ayudarme, porque pues tú estás allá y todo y sabes de posiciones, por favor, piensa en mí. E increíble, ¿no? Porque son esos, ¿cómo decirlo? Al final la vida es un conjunto de diferentes pilares y si uno de los pilares no está bien, afecta el resto de la experiencia de vida. Así que en ese momento las cosas no Claro, estaban bien, pero afortunadamente tenías esa persona que de cierta forma conocía tu vida interior y dice, bueno, hey, hay que sí, hacer algo para cambiar esto, ¿no? sí. Y regresa esa persona a Panamá y ¿qué sucede? Y al mes me escribe y me dice, te va a contactar fulanita para hacerte una entrevista. Entonces es una posición, me contó la posición que era, yo le dije, listo, de una. Me llamaron, me hicieron esa entrevista, me hicieron como tres entrevistas, creo yo. Eso era en junio, perdón, creo que sí, más bien junio. Y a finales de junio me dicen, tú eres la persona seleccionada para la posición. Le dije, listo, ¿cuándo me voy? Es como, Ayer, ¿no? de una, o sea, y obviamente yo tenía poco tiempo en la posición en la fábrica y generalmente, o sea, uno dura pues 2, 3 años en las posiciones o según también el seniority de la posición más tiempo, pero yo sabía que sí, que a pesar de tener muy poco tiempo, o sea, tenía poquito menos de un año en la posición, yo decía, este es mi momento y yo en este momento pienso, o sea, voy a pensar en mí, ser egoísta y decir, bueno, o sea, ¿qué me va a dar felicidad? Porque si yo soy feliz, o sea, si yo estoy bien, yo puedo compartir eso con nosotros. O sea, eso de, ay, no, me dejo de último, no me importo yo, es mentira, porque no puedes tú, si tú no estás en tu mejor versión, y ojo, el ser la mejor versión es cosa continua de ir mejorando, mejorando, ¿no? Pero siempre tratar de estar en esa versión para tú poder eh, Servir para ayudar. poder dar. Si no logras, si no estás en Exactamente. tu mejor, si no estás en un buen estado, nada bueno sale de ahí, ¿no? Así es, O sea, qué increíble. Y me imagino que esa decisión, ahí estaba alineado el corazón y la mente, sí, sí, sin duda alguna, ¿no? total. Y así que se podría decir de que en parte nos quedamos originalmente en Guatemala por amor, pero ahora por desamor nos empuja a ayudarnos a Claro, reinventarnos en un nuevo lugar, en un nuevo aire, en una nueva circunstancia, en una nueva situación, para alinear esa nueva experiencia de vida, ¿no? totalmente, totalmente. Entonces, eso fue junio y en septiembre estaba mudándome. Ujú. Y cuando te mudas para Panamá, Ujú. cómo era el pensamiento ahí? Es decir, vamos simplemente para respirar aire puro por una temporada, para recuperarnos, o ibas ya, bueno, aquí ya el capítulo de Guatemala se cerró en este momento, vamos con todo, vamos a ver qué nos ofrece Panamá para largo, o sea, cómo se hace esa maleta cuando Mm. estás empacando para irte a Panamá? Esa maleta se hace.
solo sabiendo que me iba a Panamá. O sea, no, yo en ese momento no tenía la capacidad de ver más adelante. No, no tenía las fuerzas ni mentales, ni físicas, ni nada para poder ver pasos hacia adelante o para plantear escenarios. O sea, nos mudamos, o sea, hacemos mudanza y nos vamos y vemos qué pasa. O sea, fue así como, ya, veamos me qué voy. pasa. Doy el brinco, ¿no? O sea, doy el brinco y vemos qué pasa. Ujú. ¿La familia opinó en este caso o también solamente fueron informados? Notificación, boletín. No, sí, o sea, hablé con mi papá, hablé con mi mamá. Mi papá me dijo, bueno, o sea, recuérdate que lo mejor también es siempre devolverle algo al país cuando eres profesional. Y yo le dije, pues ya llevo algunos años devolviendo, así que es Tengo hora también créditos. de que sí, tengo crédito. Eh, y con mi mamá le propuse que se viniera conmigo, porque mis papás están divorciados desde que pues se divorciaron cuando yo tenía 9 años. Entonces le propuse a mi mamá venir a vivir conmigo. Y me dijo, bueno, vamos. Ujú. Así que tenías buena alera para la aventura Sí. panameña, ¿no? Sí, ella llegó después, sí, ella Ujú. llegó unos meses después, y sí, tenía una buena alera al final Ajá. para la experiencia, ¿no? Así que un ambiente interesante, importante para poder, como decir, reoxigenarnos, para poder tener nuevamente esa vibra que de alguna u otra forma se ve afectada cuando estamos en circunstancias de rupturas. Tienes Claro. ese nuevo ambiente, ese nuevo aire. ¿Cómo te recibe Panamá? ¿Resulta ser una vida estimulante y dinámica para seguir creciendo? ¿O cómo ves el proceso de recuperación? ¿Cómo te trata Panamá? Con mucho calor y humedad, ¿no? ¡Qué calor! Eh, Muy bien, o sea, es una posición que no existía, entonces ahí entra otros factores de que es armarse a uno mismo la posición y hacer propuestas, porque en las empresas, o sea, muchas veces te contratan para una posición que existe, ¿no? Pero Ujú. todo evoluciona, o sea, y todas las posiciones evolucionan. Entonces es uno cómo también ayuda a esa posición a evolucionar, o sea, y algo que yo siempre veía dentro de las personas que eran como las más exitosas era la persona que llegaba y transformaba esa posición en algo no solo crecía más rápido, sino que crecía más. Esa evolución, evolucionar esas posiciones o que te digan, bueno, esto es una nueva posición, dale forma tú. Y hay personas como, no, o sea, si a mí no me dicen qué es en cuadrado y línea por línea, yo no. Y eso es algo que yo veo que los latinoamericanos tenemos mucho más, o sea, comparando más, o sea, Latinoamérica y Europa, ¿no? O sea, no estoy Ujú. comparando todo el mundo, pero esos dos lados que como con los que más he trabajado donde he trabajado físicamente en empresas, es eso de, bueno, démosle, hagámosle, o sea, esto se Vamos para puede, adelante. manejémoslo, claro, o sea, entonces, una posición, o sea, no estaba diseñada, pues obviamente tenía una descripción de rol, pero es, bueno, o sea, ¿por dónde comienzo? No existe, ¿qué hacemos? Proponer ideas, proponer proyectos, decir, oiga, o sea, este grupo no tiene recursos humanos, business partner, yo quiero serlo, y para adelante, ¿no? O sea... Buenísimo, o sea que se dieron las circunstancias para estimularte y para seguir creciendo y seguir avanzando, o sea, no fue un lugar para ir a deprimirse, ir Total. a llorar, ¿no? No, para nada, O sea para que, nada. o sea que el cambio fue fascinante y fabuloso en el momento oportuno y Sí, avanzamos. sí, fue fascinante Y y fabuloso, la entonces verdad, sigue uno sí. creciendo profesionalmente y ¿qué sucede en el campo amoroso? Porque a veces uno puede decir, yo recuerdo, por ejemplo, en mi caso, bueno, después de tener una relación fallida, un matrimonio fallido, no es algo fácil de manejar, ¿no? Yo me recuerdo en Mm, ese momento, bueno, uno dice, yo ya no me voy a dedicar a esto, ya no tengo tiempo para estas cuestiones, me dedico a mm, trabajar, me dedico a crecer, a proveer para los que yo realmente quiero y esto, ujú. pero el amor me es esquivo, no es para mí, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia? Mira, o sea, yo no estaba interesada en nada, o sea, no Ujú. estaba interesada en una relación porque pues, ¿para qué? O sea, no quería nada formal, en ese momento no me interesaba. Y algo muy importante que yo hice fue ir tener ayuda, ¿no? O sea, yo fui Mm. con un psiquiatra. em, En ese momento en Guatemala, cuando alguien decía voy con un psiquiatra, se le quedara viendo como raro, ¿no? Es como, yo no voy porque no Y al estoy día de loco, hoy te ¿no? siguen diciendo, Pero estás bueno, loca, ¿no? O sea, sí, o eso es sea, para locos, ¿no? eso es para locos. Yo fui porque escuché consejos también. O sea, y algo que ahora, pues pensando un poco, algo que me ha ayudado mucho es escuchar consejos de personas que han pasado ciertas experiencias, no exactamente la tuya, porque es mentira que haya alguien que haya vivido lo tuyo,
pero experiencias que les han marcado la vida o experiencias importantes o que sean mayores. O sea, un dicho que dice el que no escucha consejo no llega viejo. Y la Mm. verdad es que ahora me doy cuenta que pues lo he puesto en práctica. Entonces, yo empecé a ir con psiquiatra en Guatemala y él me refirió a otro psiquiatra en Panamá y seguí yendo, ¿no? O sea, Ujú. y eso, me acuerdo mucho que el psiquiatra me decía, no sé, llegaba, o sea, a los meses me decía, no, pues, ¿cómo te sientes? Yo te veo mucho mejor y así. Y él después, al fin, o sea, después de cierto tiempo me decía, tú todavía no estás lista para estar con nadie. Y yo le decía, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, era como, tiene toda la razón. O sea, ¿qué voy a estar haciendo con alguien si todavía tengo como cosas mías que componer, que ¿Qué cambiar, procesar, que qué procesar? manejar? Claro. Entonces, eh, yo conocí a alguien estando en Panamá y una persona maravillosa, o sea, un colombiano eh, Eso de explica mucho Medellín, el un acento, paisa, ¿no? a total. Sí, ya después de 12 años. Entonces, nos hicimos muy buenos amigos, pero excelentes amigos. Y yo después me decía, pero es que yo no puedo creer que tú no te has dado cuenta que me gustabas. Yo le digo, no. ¿Por qué? Porque es que yo seguía con la mentalidad de yo no estoy lista para nadie y yo no le voy a hacer daño a nadie porque no estoy lista, ¿sí? O sea, no quiero embarrarla, estar con alguien y después darme cuenta, es que no estaba lista, ¿no? Entonces, Mm. nos hicimos súper amigos, salíamos bastante. Él fue muy inteligente, muy estratégico, se hizo también muy amigo de mi mamá. A veces me escribía y me decía, Dafa, ¿qué hora vas a ir a almorzar? Porque mi casa, o sea, mi apartamento estaba a la par de la oficina de Procter, ¿no? Súper conveniente. Entonces me decía, Dafa, ¿qué hora vas a ir a almorzar? Yo, no, pues, o sea, como en 15 minutos. Y yo le decía, ¿por qué? No, tu mamá me invitó a almorzar, entonces, ¿pasas por mí? Yo, sí, claro, o sea, ese nivel, ¿no? Entonces, todavía me acuerdo bien, o sea, pues obviamente la primera vez que lo vi fue como, está como guapo, o sea, y eso fue antes de hacernos amigos, ¿no? Es como, es chévere, o sea, se ve como bien, pero no sé quién es, no sé en qué unidad trabaja y no, o sea, no me sentía apta para ninguna relación, ¿no? Coincidimos en una fiesta y ahí supe quién era, supe qué hacía y después, como te digo, pues nos empezamos a hablar, nos hicimos muy amigos, súper cercanos, él se hizo muy amigo de mi mamá también, súper estratégico. En una de esas el psiquiatra me dijo, mira, yo siento una gran evolución tuya de acá para acá y empezamos a hablar y todo y me dijo, si estuvieses interesada en salir con alguien, yo, o sea, ya te veo que estás lista. Ya te doy de Sí, alta. claro, algo así, ¿no? Y fue decirme eso para yo a las 2 semanas que hicimos un viaje a la playa con él y con mi mamá, decir, yo como que siento algo por él, ¿no? Para darte O permiso. sea, como que me gusta, ¿qué pasó aquí? ¿En qué momento desarrollé estos sentimientos, no? Y al cabo del tiempo, pues, o sea, nos hicimos novios. Y al final cuando uno dice y el tema de reinventarse, ¿no? El reinventarse no es solo profesionalmente, sino también Ah, no. emocionalmente, porque prácticamente venías de una situación donde uno estaba negado, ya sea voluntariamente o porque alguien te había diagnosticado que no tenías la capacidad de hacerlo, Ajá. pero al final las cosas suceden, ¿no? Y como bien decíamos al inicio, esas emociones que nos guían, que se manifiestan Claro, y que al final al ser genuinos, pues bueno, te vas reconociendo a ti misma, bueno, ¿por qué negarme a la oportunidad de volver a amar, ¿no? así es. O sea, es darse, abrir esa puerta, o sea, y saber que uno corre riesgos. O sea, no es como, bueno, o sea, me voy a meter en esta relación, pero no voy a sufrir. No lo sé. Esta relación es por siempre. No lo sé. Me voy a casar con esa persona. No lo sé. O sea, es entrar como de una forma distinta. Yo creo que esa relación fue la primera relación en la que yo entré de una forma distinta. O sea, ¿qué quiero decir con esto? O sea, entré diciendo, bueno, o sea, voy a vivir el momento. Hoy es mi novio, hoy voy a estar con él. ¿Entraste con cautela y reservaciones o entraste con el corazón abierto? Vamos a sentir. Entré siendo yo. O sea, yo dije, si me quiere, que me quiera como soy. O sea, con mis cosas buenas, con mis cosas malas. Y lo más interesante es que él también, porque él también había tenido una relación, algo duro en la relación anterior. O sea, Sí, había o una sea, empatía, había una conexión de algo que habían experimentado mutuamente de manera separada. O así sea, es.
y eso ayuda, ¿no? A Sí, comprenderse y a ser mejor complemento, ¿no? sí. Entonces entramos muy como con las cartas sobre la mesa. Mira, o sea, así soy yo, esto me gusta, esto no me gusta. Y entonces esto ayudó mucho porque muchas veces que uno entra en una relación, y eso también pasa en los trabajos, o sea, uno trata de acomodarse al otro o Ujú, trata de acomodarse a la empresa, ujú, pero eso va haciendo callo. O sea, ¿por qué? Porque tu esencia no cambia, evoluciona, pero tus principios, tus valores están ahí. ujú, ujú. Correcto, en lugar de hacer un estira y empuje y alarga ahí, pues bueno, eso es un complemento bonito, ¿no? Y lo maravilloso de estar Claro. en una relación estimulante y sana es de que entonces uno fluye de una mejor manera en los otros campos de la vida, ¿no? Entonces me imagino que Total, al estar tranquila, estar contenta con esas emociones, las cosas empiezan a fluir de una mejor manera en el trabajo, ¿no? sí, Y qué va muy sucede? bien. Crecemos, Sucede que avanzamos. crecemos, sucede que avanzamos. Empecé siendo la business partner para Beauty Care para Latinoamérica. Era una unidad de negocio muy pequeña en ese momento, pero con planes para crecer mucho, pero no era una unidad de negocio en la que muchas personas quisieran estar, porque era pequeña comparada con, no sé, Pantene, Head and Shoulders, o sea, no sé, los Old Spice y desodorantes Gillette y Olay era muy pequeño en Latinoamérica. Entonces, la gente realmente no quería estar en esa unidad. Y teníamos un líder, el líder de esa unidad era también líder de Head and Shoulders, José Derlon, un venezolano queridísimo, o sea, de los mejores líderes con los que he trabajado. ¿No? Tengo varios, ¿no? Pero él es, o sea, es como que sobresale dentro de los Ujú, líderes. Pero me acuerdo de él y me da como un nudo en la garganta. Él falleció. Entonces es como, la cosa es que yo empiezo a trabajar con él, yo le digo, José, yo creo que tú necesitas un recursos humanos porque pues, o sea, tu unidad de negocio empieza a crecer y ahí es donde te digo las iniciativas y las oportunidades que existen ahí. Entonces él me ujú, dice, pues yo sí necesito recursos humanos, pero pues no tengo headcount, no tengo una persona, o sea, no puedo contratarte a ti como recursos humanos, sería adicional a tu trabajo. Yo le dije, no importa, yo quiero trabajar contigo. ¿Por qué? Porque yo vi en él un gran líder y yo dije, yo quiero aprender de él. ujú. Y ahí es donde viene esa proactividad, esa hambre que a veces se pierde cuando no está en su mejor estadio emocional. Y ahorita que Claro, estabas en tu zen, claro. ahí vamos con todo. Entonces demostrás esa hambre, bueno, nos dan esa oportunidad Sí, y le dimos vuelta a esa unidad de negocio, o sea, después toda la gente se acercaba a nosotros y decía, yo quiero estar dentro del pipeline para posiciones en el futuras, o futuro. sea, fue un Fantástico, espectáculo, fue fantástico, fantástico. ¿no? Y cuando estás en esa cúspide de... Cuando estoy en esa cúspide, en ese entonces mi novio me dice que él había también tenido unos desamores con Procter, él trabajaba en Procter también, Ujú, había tenido unos ir y venir con Procter y me dijo, mira, o sea, yo quiero regresar a Colombia, porque o yo quiero regresar a Colombia o me quiero ir a un mercado desarrollado. Yo le dije, pues a mí también me gustaría irme a un mercado desarrollado, pues Colombia nunca lo había pensado, pero pues bueno, o sea, si tú te quieres ir a Colombia y él, pues realmente él no me estaba ni siquiera invitando, ¿no? En ese momento, según yo. Entonces yo ujú, le digo, bueno, o sea qué bueno, o sea, te felicito, ¿no? Dijo, no, 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 es que yo quiero ir contigo, quiero que nos vayamos. Y yo, ujú. Esa habilidad de comunicar de los hombres, ¿no? Que no es a veces nuestra mayor virtud, ¿no? Especialmente cuando se trata de emociones. él tiene mucha capacidad, pero en esa ocasión, o sea, o no sé si yo no lo quise ver, la verdad, ya ese, de exactamente qué fue, no Eh, me acuerdo, pero entonces fue, bueno, o sea, ¿te quieres venir conmigo? Yo no sabía para dónde, o sea, pero era para fuera de Panamá, alguna otra aventura, y yo dije, vámonos. Entonces, en ese momento, le ayudo a armar su hoja de vida, empezamos, él empieza a actualizar LinkedIn y no sé qué, y lo empiezan a llamar. Le sale oportunidad en Ecuador, le sale una oportunidad en Perú, le sale una oportunidad en el Caribe, pero él decía, no, si es Latinoamérica, Colombia. Y le sale una oportunidad en Colombia. A mí ya me habían anunciado que me iban a mover de posición y que me iban a promover. Estamos hablando de, ¿qué año era ese? 2013, agosto, septiembre de 2013. Y le dicen, y le sale una oportunidad en Colombia. Y me dice, bueno, aquí está la oportunidad, nos vamos para Colombia. Yo le dije, nos vamos para Colombia. Y me dijo, pero con o sin Procter. Y yo le dije, con o sin Procter, yo me voy contigo. O sea, y fue como,
para él fue algo tan significativo porque hay que, algo importante, yo no conocía Colombia. Yo lo conocía a él, o sea, en Panamá, o sea, no conocía Colombia, no sabía, pues, y obviamente muchas cosas de las que se escuchan de Colombia, fuera de Colombia, pues que del narcotráfico, que de los secuestros, que de no sé qué, que de no sé qué, o sea, obviamente hay personas que decían, pues, que estás loca. Y algo importante es que nosotros mantuvimos nuestra relación muy pues, para nosotros, ¿no? Fue una decisión que tomamos y dijimos, no queremos abrirla porque en Procter hay muchas, o sea, en Procter hay muchas relaciones de pareja y todo y se deja y se promueve, pero nosotros no quisimos que todo el mundo supiera. Obviamente las personas que tenían que saber lo sabían, nuestros jefes y recursos humanos. Pero entonces, en ese momento, cuando a él le da decimos, vámonos para Procter, él renuncia y mi jefe me llama. Me dice, ya nos enteramos. Y yo, ¿de qué? Sí, Edwin renunció. Y yo, sí, claro, o sea, se va para Colombia. Y me dice, ¿y tú qué vas a hacer? Y yo digo, yo me voy con él. Y él fue como mi jefe, otro muy buen líder, muy, muy buen líder, Ricardo Ríos. Y me decía, ¿pero por qué te vas? Yo, porque me voy con él. Y me decía, ¿pero no estás feliz? Yo le digo, no, o sea, no, no malinterpretes, yo soy muy feliz acá, me encanta trabajar contigo, me encanta todo, pero me voy con él. O Tengo sea, mis valores claros, ¿no? Y claro, ahí es donde entonces, viene la cuestión, ¿cómo uno hace eso después de haber tenido una ruptura que no fue de lo más agradable para tener esa convicción de decir, esto es lo correcto porque esta es la persona a la que quiero, no me importa que no tenga certeza laboral, no me importa que no tenga esta cuestión porque yo quiero darme esta oportunidad, ¿no? Y ese es mm, otro de los elementos mágicos de esa reinvención, ¿no? sí, total. Porque nosotros, o sea, llevamos un mes viviendo juntos, o sea, no estábamos comprometidos, o sea, dentro de mi cabeza solo era, es mi novio. Lo que obviamente pues yo no sabía es que él lleva ya unos meses preparando un anillo para proponerme matrimonio, Ujú, pero ujú. yo no sabía nada de eso. Entonces, claro, es una parte de la reinvención de, o sea, antes me fue no como quería, pero entonces, ¿qué aprendí? O sea, ¿qué hago? O sea, ¿qué es lo que realmente quiero y qué me va a hacer feliz hoy? Porque el mañana no lo sé. Y yo sabía que me hacía feliz estar con él. ¿Qué iba a pasar después? No sabía. Y mi mamá, obviamente, en ese momento, pues ella ya había decidido regresar a Guatemala y me dijo, pero es que estás segura, o sea, tú tienes una buena posición, tienes un buen trabajo, y si te vas con él y no funcionan las cosas, y si te vas con él y terminan. Y yo le dije, ma, puede pasar. Lo que yo sé es que hoy yo quiero estar con él. Yo no tengo certeza de mañana, pero hoy estoy feliz con él, quiero estar con él y quiero aventurarme a esto. Fantástico, y esas son esas experiencias que nos marcan la vida nuevamente, ¿no? Porque Total. si hubiese algo de que arrepentirse es de no haber seguido el corazón. Y en este caso el corazón me imagino que no hablaba, sino gritaba a gritos, esto es Sí, lo correcto y sea lo que sea, vamos para adelante, ¿no? Y así que entonces total. se hace una maleta o se hace un contenedor, me imagino, Contenedor, se junta, porque habíamos juntado las dos casas, se hace un contenedor, one way ticket, y otra vamos vez para Colombia. para Colombia, para Bogotá. Entonces, ¿Con trabajo o sin trabajo? sin trabajo, pero es que aquí pasa algo interesante. A ver, como te das cuenta, pues yo empecé a trabajar, o sea, el valor del trabajo yo lo tuve desde que era muy niña. O sea, mi Ujú. papá cuando yo era niña no me daba mesada, no me daba semanal, no, 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 eso no existía en mi casa. En mi casa lo que existía era durante vacaciones, si te quieres ganar un poco de dinero, pintas las paredes de la casa, barnizas, lijas y barnizas, o sea, así es. Y yo prefiero pagarte a ti por hacer ese trabajo que contratar a alguien de afuera. Depende si tú lo quieres o no. Porque si tú no lo haces, yo contrato a alguien, pero tú no tienes nada de dinero. Entonces, Fantástico, fantástico, pero el problema se vuelve que también sucede en mi casa, es que bueno, después resulta explotación infantil, ¿no? Porque a mí no me paga lo que le pagarían al de la calle, ¿no? es cierto, Pero te enseñan esa cultura totalmente. de trabajo, ¿no? Así Que es lo es. fascinante, ¿no? Entonces ya tenías esa cultura de trabajo. Entonces, desde muy pequeña tenía esa cultura de trabajo, empecé a trabajar, a vender que después más grande que galletas, que chocolates, obviamente a la familia y no sé qué, pero pues buscar ese dinero. Después empecé trabajando, pues cuando empecé la universidad, desde el primer año empecé a trabajar.
en la oficina de relaciones Ujú, públicas de la ujú. universidad, después fui auxiliar, trabajé en una empresa que vendía teca, o sea, siempre como que había estado trabajando y generando ingresos, ¿no? Entonces, en ese momento, eh, mi novio me dice, mira, nos vamos a Bogotá, vamos a tener un buen salario. Tú ya dijiste con o sin Procter, porque yo también traté de irme con Procter. Tiré la toalla ya porque, o sea, fue súper complejo. Procter en esa ocasión no me la puso fácil, entonces dije, bueno, no, ya, me voy, renuncio a Procter y veo qué hago. Y él me decía, mira, o sea, no tienes por qué trabajar. El salario que tenemos es muy bueno. No trabajes, o sea, dedícate a hacer otras cosas, estudia, ve al gimnasio, haz lo que tú quieras, pero no trabajes, o sea, y yo, bueno. Ese bueno me duró como una noche, ¿no? O sea, a los días o al día, no me acuerdo bien, yo dije, no, no puedo. ¿Cómo voy a ser yo, o sea, una mujer independiente, depender de alguien más? O sea, eso era lo que estaba dentro de mi cabeza, ¿no? Entonces dije, no, voy a buscar trabajo. Entonces empecé a aplicar en Colombia. Yo le dije, no, mira, ¿sabes qué? Yo sí quiero trabajar. Entonces él me dijo, bueno, está bien, yo te ayudo, buscamos, le voy a dar tu hoja de vida al headhunter que me buscó. Y entonces así quedó, ¿no? Después nos vamos en octubre a un viaje en familia a Río de Janeiro, me propone matrimonio, yo le digo que sí. Qué De bonito. hecho, ni siquiera me preguntó, yo me le lancé a los brazos porque me dio el anillo en una bolsita de regalo y yo lo abrí y me quedé sin habla, ¿no? Pero O sea, que fue sigue esperando la maravilloso. respuesta, ¿no? No, 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 no. No, yo digo sí, esperando la pregunta, ¿no? Entonces yo de una le dije que sí, y mi amigo, no, sí, ¿te quieres casar conmigo? Estaba la familia, estaban Qué sus bonito, papás, qué bonito. mi mamá, sí, maravilloso. Entonces, él se muda a Colombia, yo me quedo en Panamá arreglando todo, Ujú, mudanza, ujú. vendiendo carros, organizando papeles y todo. Y me mudo a Panamá en diciembre del 2013. En la primera semana que estaba allá, tuve entrevistas. Ya había tenido unas entrevistas por teléfono con Headhunter Virtuales. y virtuales. Pues antes no existía tanta esta virtualidad, sino que era más Esto por fue teléfono, prepandemia, ¿no? ¿no? Esto fue prepandemia, ¿no? O sea, Claro, bastante prepandemia. No. Y entonces llego, empiezan a entrevistarme, a hacerme muchas entrevistas en Nestlé Colombia. Tuve como 9 o 10 entrevistas, una cosa de locos. Y en el Banco Mundial. Estaba aplicando para una posición de analista de recursos humanos para el Banco Mundial y en Nestlé para una posición de business partner. El 23 de diciembre, regalo de Navidad, me hacen las dos propuestas. Tengo dos ofertas en la mano. Maravillosas las dos, ¿no? otra Y. Otra ¿y ahora qué hago, no? Porque la idea es que en el Banco Mundial, después mi jefe sería alguien, creo que era alguien norteamericano, que se iba y después, si me iba bien, yo tomaba esa posición de recursos humanos de Latinoamérica para el Banco Mundial. Y en Nestlé, pues, o sea, en una otra multinacional muy grande. Entonces toca empezar a analizar las cosas. Bueno, ¿qué haría Nestlé? ¿Qué haría en el Banco Mundial? ¿Qué me gusta más? Como está la ciudad, porque Bogotá es una ciudad bastante grande, el tráfico es tenaz, pues no sé si más que en Guatemala, porque el tráfico en Guate es terrible también, no siendo tan grande como Bogotá. Pero entonces analizando muchas cosas, yo digo, pues la verdad es que a mí me gusta todavía más trabajar con gente, directamente con la gente. Y eso lo podía tener mucho más en Nestlé. Entonces decido empezar una carrera en Nestlé. Fantástico. Maravilloso, fantástico también. Y O ahí en ese sea, momento, como todo está alineado, ahí el corazón está contento, la mente está estimulada, o sea que me imagino que nuevamente todo empieza a fluir, ¿no? totalmente, o sea, totalmente. Entro, hay muchas oportunidades de cosas para hacer. Era business partner de finanzas para Colombia, solo para Colombia. Pasé de tener un rol de recursos humanos para Latinoamérica a uno para Colombia, pero el seniority era más alto, ¿no? Ujú. Pero obviamente hay personas que podrían decir, ay, pero es que pasaste de Latinoamérica a Colombia. Sí, y estoy aprendiendo cosas acá que antes no, y estoy feliz, ¿no? Y todo es relativo en el balance de las ecuaciones que no Claro, necesariamente son únicamente profesionales, sino también no, está la parte familiar, la parte de cuestión, todo, y aquí vamos avanzando. ¿Y sabes lo así bonito? es. Bueno, no te mirabas siendo una ama de casa o disfrutando de la vida tranquila, sino bueno, esa inquietud de seguir creciendo, No, seguir generando, seguir estimulada profesionalmente. Las plantas ya descansaban en paz, me imagino yo, o sea que sí, hace años. así que nos vamos para adelante con esta carrera en Nestlé.
Sí, que ¿sí? me imagino fue prometedora, ¿no? Fue Fue de muchos. espectacular. Como era también business partner para el área de nutrición para Ujú, Colombia, estando ahí, o sea, un golpe de suerte. eh, Al año, yo llevaba un año en Nestlé, Colombia. Nestlé también es una empresa en la cual las personas tienen años de carrera, o sea, cumplen 25 años, 12 ujú, años, 18 años, o sea, también es una empresa que te da esa posibilidad de desarrollarte, quedarte y crecer, ¿no? ujú. Eh, Muy diferente, o sea, de una empresa estadounidense a una empresa suiza, o sea, las cosas, la forma de trabajar es muy distinta, entonces es adecuarse a cómo trabajar, es tener esa flexibilidad de aprender, de reinventarse también nuevamente, eh, y escuchar, observar y todo. Entonces, como te comentaba, pues después de un año, golpe de suerte, deciden mover hacer movimientos en nutrición global y deciden hacer una región que tuviera desde Guatemala hasta Chile, o sea, toda Latinoamérica con excepción de Brasil, pues y México, ¿no? Y también todo el Caribe, o sea, toda Latinoamérica y Caribe con excepción de México y Brasil. Y deciden poner la central en Bogotá. Ujú. Entonces, están buscando una persona que manejara recursos humanos porque el que manejaba recursos humanos de la región de Latinoamérica de México ya se iba a jubilar. Ujú. Y aunque tú le querrás llamar suerte, porque algunos le llaman suerte, pero yo me rehúso a llamarle suerte a esas cosas, ¿no? Es cómo se manifiesta la vida y el universo de ciertas Ah, formas, sí. porque tú tomaste la decisión de irte a Colombia, tú tomaste la decisión de estar Sí, en claro. recursos humanos, tú tomaste la decisión de aplicar, tú tomaste la decisión de tener un buen desempeño, y cómo se Sí. empiezan a alinear las cosas, o sea, estás en el lugar Sí, adecuado en el momento adecuado, ¿no? eso es más causalidad que casualidad, ¿no? Y con la Total. preparación y el desempeño, Sí. entonces una nueva región se abre a tus pies, ¿no? Entonces, hacen entrevistas, mi jefe me llama y me dice, mira, Daf, o sea, me están preguntando si quieres formar parte del panel para entrevistas. Eh, yo lo veo complejo, me dijo de una vez, yo lo veo complejo porque tú tienes muy poco tiempo en Nestlé y hay personas que tienen muchos años de experiencia que también están en este panel de entrevistas. Pero pues si tú quieres, yo le dije, sí, ¿por qué no? O sea, ahí va el Dale, otra vez, viaje. ¿no? Vamos, o sea, Cómo se toman vemos esas qué pasa, decisiones y ese ¿no? corazón alineado, esa mente alineada, vamos con Total. todo, damos lo mejor y Y a las 3 semanas mi jefe, o a las 3 semanas, 4 semanas, mi jefe me llama y me sienta, o sea, estábamos en su oficina, me dice, dale, siéntate, y yo me siento, y se me queda y me dice, Daf, eres una desgraciada. Y yo, ¿qué hice? ¿Y ahora qué pasó? Me dice, te seleccionaron para la posición de nutrición regional. Y yo, no, fantástico. fue una experiencia genial, o sea, hubo momentos muy desafiantes, obviamente, porque ¿qué pasa? No existía la región. Otra vez, ¿no? O sea, no existía el puesto a crearlo, no existía la región a crearla, a crear la región, a crear la posición de recursos humanos. Eh, Mi jefe, un suizo, espectacular también, él está en Nestlé, ahorita como presidente de Argentina, Giancarlo Aubry. Ujú. Espectacular. Ahí habían muchas opiniones como encontradas porque él es una persona bastante, o sea, es como bastante, es duro, ¿no? O sea, en toda la parte de negocio, en las decisiones y todo, yo aprendí a trabajar súper bien con él y fue genial, o sea, increíble. Hoy pues me hablo con él, o sea, muchas veces yo le pregunté si podía ser como mi mentor de vida y me dijo, pero es que yo no tengo la capacidad de esto. Yo le digo, te equivocas, tú eres súper buen mentor de vida. Entonces yo lo tengo como mentor de vida, es genial. Y entonces empezamos a formar esa región de personas de muchas partes de Latinoamérica en Bogotá. Ese grupo, que fuimos 16 personas, se volvió un grupo súper cercano. Al día de hoy todavía tenemos un chat, estamos viendo si, pues a veces tenemos reuniones virtuales, estamos viendo si nos juntamos este fin de semana a saludarnos, a ver cómo está la vida de cada quien, porque Fantástico. claro, como habían muchos que eran de otros países, cuando uno está en otro país con su familia núcleo, hay otras personas que se vuelven la familia de uno. La cosa es encontrarlas, porque no en todos los países es tan sencillo, no en todos los lugares es tan sencillo, ¿no? Entonces, Y en ese momento podría uno pensar, bueno, si no hubiéramos escuchado tu historia al inicio, bueno, podría decir uno, tenías la vida resuelta, estás felizmente en relación, tenés una posición fantástica, tu pareja está también fantásticamente, la familia todos están en Bogotá y fin de la historia. Pero no, o sea, no estás en no, Bogotá, o sea, no. qué pasó? ¿Qué Ok, pasó? en esa posición, o sea,
estábamos súper bien, me estaba yendo muy bien. Mi próxima asignación iba a ser en Suiza, como ya estaba todo alineado, iba a ser la líder de Learning and Development o Leadership and Development para nutrición infantil global. O sea, ya Ajá. esa era mi siguiente asignación, yo me iba a Suiza. Pasar Mi directamente a la esposo, casa matriz a la sí, vez. así es. Mi esposo me dijo, pues, o sea, buenísimo, yo me voy a tirarle piedras al lago. O sea, nos enteramos que estábamos en embarazo. Entonces me dijo, y a cuidar a nuestro hijo o hija, ¿no? Dije, perfecto, maravilloso. Ya está todo pues planeado, ya mi jefe ya en Suiza, o sea, el de recursos humanos de Suiza me había dicho, pues, después de que salgas a tu maternidad, porque algo maravilloso en este es que te dan 6 meses de Ujú. maternidad pagada, después de que regreses de maternidad, pues ya arreglamos y ya te vienes para acá. Perfecto. En noviembre, a la segunda semana de noviembre, yo tenía 8 meses de embarazo, pues 7 meses y medio, las hormonas altísimas, o sea, unos niveles ridículos hormonales. Llaman a mi jefe y a mí para tener una reunión súper confidencial, ¿no? Como, ¿qué está pasando, no? Y solo llaman en esa primera reunión, a los presidentes y a los gerentes de recursos humanos de todas las regiones y de todos los países como Brasil, México, o sea, esos que estaban como, eran tan grandes que estaban solos. Nos llaman y nos dicen, miren, eh, un poquito de contexto, Nestlé tiene unos negocios que se llaman como negocios, los voy a llamar negocios individuales, o sea, que están manejados como al ladito, no sé, como Nespresso, Nestlé Professional, lo que era antes, pues nutrición también estaba así, eh, Purina, o sea, todos esos negocios como que son, pero no son, o sea, están manejados como por fuerita de todos los países, tienen otra estructura, se manejan Son de una como forma esos distinta. end-to-end, ¿no? Que eso no son parte Sí, de del todo lo core. demás. Así es. Entonces Nestlé era así, entonces nos llaman y nos dicen, miren, por decisión global, o sea, por Del decisión del altísimo. board, ¿sí? Y demás, o sea, y de muchos análisis, nutrición infantil ya no va a ser un standalone business, sino que pasa y se integra a todos los países dentro de los países y las regiones. Eso significaba que mi región desaparecía Ujú. porque se iba a manejar algo como región, como Latinoamérica, pero de una forma distinta. O sea que prácticamente desaparece la, Claro, la función, ¿no? desaparecía la región de nutrición infantil, desaparecían los roles globales de nutrición infantil porque se iban a integrar. O sea, mi futuro, chao. O O sea, sea que el tirar el- piedritas en el lago y no, cuidar el bebé, eso se se esfumó de un esfumó plumazo, ¿no? del todo. O sea, así, ¡puf! ¿No? Y Y con esas hormonas, no, yo estaba incontrolable. Terminó la llamada y yo lloraba, pero lloraba, o sea, yo creo que mi jefe nunca había visto llorar tanto a alguna persona. O sea, él esperamos, o sea, la oficina de él y una sala de reuniones tenían unas persianas que se podían abrir o cerrar según el tipo de información que estuvieras compartiendo, porque, o sea, era todo vidrio y hay información que no puede ser vista por todos, también cuando estabas hablando de talento y demás. Menos mal que en esa reunión, o sea, estábamos hablando y él fue cerrando las persianas, ¿no? Y yo lloraba y lloraba, pero estaba incontrolable. Y me dice, espero que la oficina se vaciara a la hora de almuerzo y me dijo, vamos a almorzar. Entonces me habló, me dijo, mira, o sea, eh, yo sé que tú tienes o sea, mucho sentimiento por esta región, yo también, pero pues esto no se queda aquí, y me empezó a poner ejemplos de cosas que le pasó a él, y me dice, y obviamente pues no me imagino cómo tu embarazo te está afectando a nivel emocional en este momento, pero tranquila, míralo desde una perspectiva más grande, o sea, y me ayudó mucho y me tranquilizó. Entonces al día siguiente tuvimos ya la reunión con todo el equipo y les avisamos lo que estaba pasando, ¿no? Y fue un momento súper crítico porque pues era, bueno, vamos a encontrarle posición a todas las personas. Y yo dije, yo no me voy de licencia de maternidad hasta no lograr encontrarle la posición a todas las personas. Y habían personas que me decían, no, pero es que, o sea, ya vas a tener a la bebé, o sea, vete. Y yo le digo, no, pero es que esta persona no tiene posición. O sea, logramos encontrarle, pues obviamente me tuve que ir porque
habían todavía personas que estaban por buscarle posición, pero ya otra persona de Suiza ya se quedó responsable, pues sí había una persona, Ya le la pasé todos naturaleza los seguía temas. su curso, ya tenías tú que dar a luz y bueno. Claro, o sea, eso se dio y se dio. Y yo iba a salir 6 meses de maternidad. Al inicio, o sea, de verdad, Esteban, yo decía, ¿cómo voy a aguantar 6 meses sin trabajar? Y 6 meses cuidando a un bebé. O sea, sí, es mi hija, pero igual yo no me lo imaginaba. Yo creo que pues las mujeres que tenemos hijos nos damos cuenta, o sea, después de tenerlos, que nuestra vida cambia. O sea, y no es un cliché, no es, "Ay, sí, nuestra vida no, o sea, es en serio. La manera en que vemos la vida nos cambia. Nosotras cambiamos, nuestro cerebro cambia, o sea, es fisiológicamente sufrimos muchos cambios y me encantó. O sea, ojo, no estoy diciendo, ay, nació mi hija y fui la mamá más feliz, no tuve frustraciones, no, tampoco. También idealizamos mucho a la maternidad. Ujú. No, o sea, fue complejo, a mí me costó en el sentido de yo sufría cuando no entendía a mi hija, yo sufría cuando la leche cambiaba de sabor y a ella no le gustaba porque pasa Ujú. eso, o sea, una cantidad de vainas que yo no leía en ningún lado. O sea, Una experiencia total. enriquecedora también, estimulante, ¿no? Con todas sus variantes. Imagino que el trabajo en ese momento pasa a un segundo plano. O sea, ya no hay necesidad. Lo que menos estabas Ujú. haciendo era pensando, bueno, regresar, qué hacer, esto y lo otro, sino No, no cambia la pensaba en eso, perspectiva y las prioridades de vida, ¿no? O claro. sea que se acaba esa licencia de maternidad. Imagino que estabas súper entusiasmada y emocionada de regresar al trabajo, ¿no? Claro, no, la verdad es que yo quería seguir quedándome con mi hija. O Ah, sea, no. no, y yo creo que también afectó mucho, o sea, me afectó mucho la visión de querer regresar al trabajo, el que la región se desintegró, en que ese enamoramiento, o sea, porque José Erlo una vez me dijo, Daf, para que haya una relación empleador-empleado, también tiene que existir algo que, o sea, que los intereses sean alineados y esto es como una relación, o sea, y en el momento que no va alineado, pues se divorcian, ¿no? O se separan, ¿no? Entonces yo creo que para mí eso de que a nivel global se haya tomado esa decisión, obviamente yo no tenía nada que ver con esa decisión, pero como que me afectó un poco más profundo de lo que pensaba, ¿sí? Y Y es natural, ¿no? Porque tú fuiste, de cierta forma, la arquitecta de crear, de construir, de proveer, y el fruto de tu esfuerzo, alguien decide simplemente borrarlo. claro, Y eso tiene un y impacto indistintamente del embarazo y maternidad, y si a eso le ujú. sumamos ese elemento, o sea, Claro. Entonces, obviamente, yo seguía en contacto con el vicepresidente de Recursos Humanos de Colombia, un calidoso, y seguía en contacto con él y él me decía, Daf, no te preocupes porque obviamente yo igual sí tenía interés de saber qué iba a pasar conmigo, ¿no? De ver si iba a regresar o de ver si no iba a haber posición y al final pues me iban a dar un paquete y me iban a decir, mira, o sea, lamentablemente no tenemos nada y pues aquí está. Él ujú. siempre me dijo, queremos que regreses, te valoramos mucho, no tenemos posición, pero vamos a ir viendo qué pasa. Entonces me decía, no, mira, ya estoy pensando algo, tú tranquila, disfruta tu bebé. O sea, siempre fue muy chévere. Ujú. Y como un mes antes de que la maternidad y vacaciones terminara, porque también tomé vacaciones además, fueron como 7 meses que estuve fuera, me llama y me dice, Daf, te tengo ya tu posición, tú vas a regresar a esto, a esto, a esto. Y yo dije, ah, no, pues buenísimo, súper chévere, muchas gracias, espectacular. Y pues regreso y todas las mañanas cuando yo dejaba a mi hija, yo en el camino pues, para la oficina se me salía una o dos lágrimas, ¿no? O sea, y yo decía, pues el primer mes es como tal vez normal, ¿no? Después de Ujú. estar 7 meses con mi hija, pero esa tristeza no se me quitaba del todo. O sea, había algo que seguía como ahí como pendiente de la extraño, qué pasa, qué Mm. hago. Y eso es tan personal porque conozco otras personas que es como, uy, al fin ya, o sea, ya no estoy de maternidad, ya es como me Hora de vuelvo y me regresar. enfoco, claro. Pero entonces para mí no fue así. Y mi esposo me decía, amor, tómate un tiempo, o sea, tú, pues, si tú quieres renunciar, renuncia. O sea, yo te apoyo con lo que tú decidas. Creo que es bueno que lo pienses. Y ahí viene el escuchar consejos, ¿no? Creo que es bueno que lo pienses. A ti te gusta mucho la empresa, te gusta mucho recursos humanos, te gusta estar aquí, te gusta trabajar. Piénsalo, date un tiempo.
date un tiempo, 2, 3, 4 meses, o sea, llega diciembre y tú no, o sea, a ti no te cambia la manera de pensar, o sea, pues ya tomas una decisión. Dije, bueno, listo, pero pasó algo antes de que yo tomara esa decisión de qué iba a hacer. Contactan a mi esposo de una empresa sueca y le preguntan si estaría dispuesto a moverse. ¿Y quién fue? O sea, fue una mentor que él tuvo eh, en una de las empresas en la que él trabajó, que se había mudado, que se había cambiado a esta otra empresa sueca. Esa mentor la conoció, ella es sueca, pero está en Suiza y trabajaba desde Suiza y todo. Y lo más interesante es que cuando estábamos en Bogotá, eso fue antes del embarazo, Mm, llegábamos poco tiempo en Bogotá, él siempre seguía con la idea, o sea, nosotros habíamos ido a Bogotá con la idea de estar 4 años, más o menos, ¿sí? Entre 3 y 4 años. Al final estuvimos 6. Pero entonces él quería mudarse a un mercado desarrollado. Entonces él siempre me decía eso y me hablaba de las personas y me hablaba de esto, del otro y así. Y yo tenía un viaje a Suiza por Nestlé y yo le dije, ven, o sea, esta persona era como 2 o 3 niveles arriba de él en su misma función, está en Suiza, ¿cierto? Sí. Le digo, ven, ¿y por qué no le pides que sea tu mentor? O sea, que te conozca, acércate a ella. Y me dijo, qué buena idea. Entonces, él también se fue a Suiza, se fue a otra ciudad. De hecho, conoció a uno de mis primos antes que yo, que vive en Suiza, que trabaja en la misma empresa. Entonces, estuvo allá y fue esa persona que se cambió de empresa y que le preguntó a él si se quería ir a Suecia, porque le decía, yo recuerdo que tú me decías que te querías ir a un mercado desarrollado. ¿Todavía te interesa? y ¿Cómo así son se las cosas, generó. no? Así se Y, generó. y nuevamente podemos llamarle eso suerte, que realmente no fue No, suerte, ¿no? no, Eso fue el diseñar ciertas estrategias, tomar ciertas acciones que al final permiten el generar esas oportunidades en claro, el camino de vida. Y entonces se abre una avenida, se abre un camino para se mudarte abre, al lugar de las claro, auroras boreales. total. Entonces, lo más interesante es que nosotros cuando pensábamos en Europa como central, ¿no? O sea, nunca pensamos en un país nórdico para mudarnos. ¿Por qué? O sea, muy lejos, muy frío y muy diferente, ¿no? O sea, Dejándolo amable, dejándolo amable, ¿no? Mis amigos entonces, todavía me dicen, bueno, sí, ¿qué estás haciendo allá viviendo en un iglú y escondiéndote de la gente, ¿no? total. Entonces, pero pues se abrió la oportunidad y otra vez viene él, ¿por qué no? Veamos qué pasa. Entonces él empieza el proceso. Yo obviamente en este momento no se habla nada a las empresas, ni en la que yo trabajaba, ni en la que él trabajaba, porque pues no se tiene nada, no se sabe nada. Empieza el proceso, le hacen después una propuesta, ya al año siguiente, ya le hacen una propuesta, decimos, o sea, la analizamos, decimos, vámonos. Pues nuestra hija tenía 1 año recién cumplido. Decimos, ¿por qué no? Vamos. Vamos, Entonces, vamos. obviamente, la visa, esto, lo otro, y ya avisamos en nuestras empresas. O sea, se le dice adiós a Colombia y Se le se dice abre adiós a una... Colombia. Y empezamos una aventura en el continente europeo, en Suecia, En el norte, sí, porque es diferente continente europeo norte que central en Escandinavia, ¿no? Pero en bueno, los países escandinavos, así es. ¿y Nosotros qué? habíamos visitado y nos conocimos mucho Islandia, habíamos estado en Suiza, en Estocolmo un fin de semana y dijimos, chévere, pero hasta ahí, ¿no? No No es lo tenemos mismo vivir, nada. no es lo mismo vivir, no, es No, una experiencia totalmente diferente. Pero ¿qué tal te recibió Suecia? ¿Fue gentil, fue amable, fue generosa? no para ¿O nada. mostró sus colores? Fue agresivo. Uy, o sea, de todas las veces que me he mudado, Suecia fue tenaz. O sea, el landing en Suecia fue muy duro. Porque obviamente un idioma tan diferente, si bien es cierto, la gente allá te habla en inglés, o sea, pues, el 99% de la población te habla en Es bilingüe, inglés, puede es hablar inglés. bilingüe, Ujú. claro, pero es diferente comunicarte en el idioma que comunicarte en inglés, ¿no? Entonces, obviamente, empezar a aprender un nuevo idioma tan diferente, ¿Buscar trabajo fue fácil? ¿Fue difícil? uy, no, no, no. No, 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 dificilísimo. O sea, ahorita llego a eso, ¿no? O sea, obviamente mi esposo llega con trabajo. Tranquilo y todo. eh, Y me imagino que también ese mindset, ¿no? Porque tú vienes de una cultura de estas corporaciones que tienen esa hambre de crecimiento, a pesar de que, Ujú. bueno, una era europea, la otra era americana, pero
Pero son compañías bastante Claro, establecidas que tienen esa ambición, sí, visión de crecimiento y esa cultura en los países nórdicos no, no no es es igual, compatible, ¿no? Incluso a es veces muy es mal vista, distinto. ¿no? Es muy distinto, sí, o sea, si tú estás en la oficina a las 6 de la tarde es mal visto en la mayoría de empresas. Hay algunas contadas que no, hay algunas contadas, y yo caí en una de esas, ahorita voy a eso, en lo que, o sea, el jefe es, quiero verte, allí sentado, o sea, no importa qué estás haciendo, pero ahí estás ahí, o sea, muy, o sea, pero la cultura sueca no es eso, definitivamente es muy diferente. Llegamos allá, yo decido no empezar a trabajar, no buscar trabajo todavía para establecer a la familia, que la mudanza de casa, que no sé qué, que la escuela de mi hija, y decidimos ponerla, o sea, en Suecia puede empezar escuela cuando tiene 6 años, pero nosotros dijimos no, o sea, le hacemos mucho daño si se nos queda con nosotros, si ella se queda con nosotros, porque ella tiene que aprender desde ya el idioma. No sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar en Suecia. Entonces ella empieza a ir a la escuela y antesito de que ella empiece a ir a la escuela, yo empiezo a buscar trabajo. En Suecia en ese entonces había un número que era más o menos de 100 aplicaciones, de entre 75 y 100 aplicaciones consigues un trabajo. Wow. Tenaz, o sea, nunca me había pasado eso. Y entonces yo empiezo a aplicar, obviamente con nivel de sueco todavía bajo, pero nivel, o sea, inglés desarrollado, Mm. español desarrollado, francés un poco, o sea, no está tan desarrollado pues como ahora, y masticando el sueco. Y empiezo a aplicar. Y entonces en las empresas me decían, no, es que tienes demasiada experiencia. No, es que tienes mucha experiencia, pero no en Europa. No, es que esta posición te quedaría bien si tuvieras experiencia en Europa o en Suecia. O sea, y ellos empezaban a ver que, o sea, como que si, yo no sé, como que si Latinoamérica o la experiencia también, pues yo manejé proyectos a nivel del global y había trabajado ya con 50 nacionalidades, pero para ellos en su mente era no porque uno de los checks es que tenga experiencia en Suecia o que tenga experiencia en Europa o, ¿sí? Entonces fue un gran reto. Una vez me senté a ver todas las aplicaciones y me puse a llorar. Sí, y le digo a mi esposo, pero ¿qué me pasa? O sea, ¿qué estoy haciendo yo? Y me dice, no, 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 no eres tú, es el sistema. Entonces, obviamente me quedé como, ¡ah! Porque muchas veces, y eso sí pasa, que muchas veces la mujer llega y dice que estoy haciendo yo mal, y el hombre dice que está mal en esto, ¿sí? Puede ser por cómo nos educan, puede ser, yo no sé realmente por qué, pero pasa mucho. De hecho, hay Ujú. muchos podcasts y información de eso. Pero entonces, al fin consigo un trabajo como cabeza de recursos humanos y CHRO para una empresa sueca, e-commerce en toda Europa, que tenía oficinas en Suecia, oficinas en España y oficinas en Polonia. Eh, primera, primera CHRO, porque pues iban creciendo, la empresa iba creciendo y estaban en el momento de hacerla pública también, pasar por un IPO. Entonces, pues tener una persona de recursos humanos era crítico para tener ese IPO en ese Ujú. momento. Eh, Trabajé pues a meterle mucho, a ver muchas oportunidades, muchas cosas que se podían hacer. Mi equipo era maravilloso, tenía un equipo maravilloso de personas, pero pero empecé a ver que del equipo directivo que éramos, había unas personas, o sea, que no pensábamos igual, ¿sí? O sea, era como, el equipo directivo está como dividido en dos, ¿no? Un grupo que pensaba más en las personas tienen potencial, desarrollémoslas, vamos para allá, y otro grupo que no pensaba tanto en eso y que miraba el talento de una manera muy distinta. Eso obviamente empezó a generar disrupción y una disrupción tan grande que llegó a afectarme en temas de salud, porque yo protegía a mi equipo, trataba de que las cosas funcionaran como yo lo veía, pero parte del liderazgo de la empresa y quien manejaba la empresa, o sea, no lo veía así. Entonces empezamos a tener No había muchos, compatibilidad en la visión y en la manera de no, manejar las cosas, ¿no? Y, tuvimos muchos pues, encontronazos y de temas muy profundos, donde otra vez van a decir que en esa edad, pero relacionados a los valores, a mi esencia. y con eso no se negocia, ¿no? No. O sea, no, yo no. Eso no es negociable. Y cuando Eso eso no no es es negociable, negociable.
o se pone a la fuerza que luego nos envía prácticamente al doctor, o... Eso me pasó, claro. A mí me mandó al doctor con migrañas. Empecé migrañas una vez al mes, después una vez cada semana, después 3 días por semana. Y, o sea, yo seguía queriendo y queriendo y llegó un punto que dije, no, o sea, esto no va a cambiar y con mis valores no, o sea, no hay negociación ahí. ¿Sí? Se estaba volviendo una pesadilla sueca, ¿no? Pues. ¿Y cómo despertamos de esa pesadilla sueca? ¿Qué sucede? O sea, las opciones, o sea, el te está apuntando al universo, bueno, este no es el lugar para Mm, estar, ¿no? O al menos esta circunstancia que Sucede que deciden como tengo, familia. no, sucede que tengo una discusión súper fuerte en la empresa que mi salud empeora después de esa discusión. Yo empiezo a hablar con médicos y me dicen, me dan una, ¿cómo se llama Licencia esto? de Gracias. Licencia, y voy a decir licencia arrêt de médica. travail, Ujú. licencia médica. Yo la tomo y empiezo a pensar. O sea, digo, o sea, yo quiero cambiar esto, yo sé que yo podría hacer de esta empresa algo maravilloso para la gente que trabaja. Sin embargo, primero soy yo y mi familia, que es uno de mis valores. Y los valores no están alineados y no van a estar alineados. Entonces, no va para ningún lado. O sea, por más que mi razón me diga que puedo, que quiero, que es un gran reto, o sea, ahí el corazón dijo, no, no más. O sea, aquí, o sea, ya tu esencia está peligrando en el sentido de, o sea, es todo el tiempo contra lo que tú eres Ujú. y no hace sentido porque ese desgaste, o sea, nadie te lo va a reconocer, solo tú lo vas a identificar y dije, no más. Y pues desde muchos años atrás, yo tenía la idea también de ser consultora, también dentro de todo lo que quería en la vida, porque yo empecé también, yo soy coach, yo estudié coaching en Colombia, yo soy coach certificada ejecutiva, pues personal y profesional, el área ejecutivo. Esa historia de coaching también empezó desde Procter, algo que me encanta hacer y me enamora. Entonces estudié ya y me certifiqué en Colombia. Y yo tenía mucho, ya venía haciendo coaching, venía haciendo proyectos y dije, no, pues, o sea, ahora es cuando, o sea, se me está dando la oportunidad de empezar algo mío que tengo ganas desde hace tanto tiempo. Entonces, démosle, empecemos algo propio, tengo suficiente experiencia y ya con la última posición que tuve, que ya era CHRO, que pues pesa en una hoja de vida, en tu currículum y todo, dije, vamos, lancémonos. Una decisión más de aquellas, vamos para adelante, ¿no? Con Sí, todo. claro, claro. Entonces, obviamente decidimos hacerlo, ya habíamos abierto Una ya sociedad, una habíamos, sí, corporación. ya habíamos registrado el nombre en Colombia desde hacía como 2 años, porque esa idea ya estaba ahí. Dije, bueno, vamos con eso y ahora vamos a abrir otra aquí en Suecia. Ya estaba trabajando para abrir esa en Suecia, ya estaba buscando clientes en Suecia, ya tenía clientes en Colombia, en Estados Unidos, ya tratando de cerrar unos en España, o sea, ya moviéndome un montón. Cuando un headhunter llama a mi esposo, dice, ¿qué les parece Francia? Nuevamente la vida tiene su manera de manifestarse, ¿no? Pero por un lado se manifiesta para mostrarte el camino del emprendedurismo, porque a mí también se me confunden un poco las palabras ya. Emprendimiento. Sí. Y por otro lado, pues bueno, la transformación de una nueva oportunidad laboral y profesional Ujú, para tu esposo. total. O sea Entonces, que la vida los obviamente, lleva a empacar de nuevo. nos lleva a empacar de nuevo, así es, ahora para Francia. Yo tengo doble nacionalidad, guatemalteca francesa, mi mamá pues francesa, pero pues toda mi vida, pues tú has ido viendo el transcurso de mi vida, no había estado en Francia, o sea, realmente viviendo en Francia, o sea, sí, había venido de vacaciones, a visitar familia, no sé qué, pero pues había pasado más tiempo en Estados Unidos, como 7, 8 meses dividido en dos por diferentes oportunidades que me dio la vida de estudiar y demás. Pero en Francia, no, realmente. O sea, y mi nivel de francés, o sea, tampoco estaba, ¿no? O sea, yo desde que tuve a mi hija dije, yo quiero empezar a enseñarle francés a ella, pues que no le pase lo que me pasó a mí, que no aprendí francés de pequeña, yo quiero que ella lo haga. Entonces también empecé a estudiar francés para poder enseñarle y hablar con ella en francés.
pero obviamente mi nivel era bajo y bueno, aquí en Francia, bueno, a aprender francés, a aprender cómo funcionan las cosas, que es muy distinto, o sea, Suecia es muy organizada en todo eso, Francia no. Aquí la gente sí te saluda, puedes hablar con la gente, establecer conversaciones en el día a día, en Suecia no, o sea, muy diferente también, ¿no? O sea, el corazón de Europa se te abre, ¿no? Sí. Y la pregunta es, ¿tu corazón resuena ya hay reciprocidad en esa relación actual con Francia o cómo se ha portado Francia? ¿O está más o menos en Uy, no se ha portado tan bien. Eh, o sea, uno escucha mucho de la burocracia francesa y uno no se la imagina hasta que la vive. O sea, hay unas cosas que uno, de verdad, uno no puede creer, ¿sí? O sea, hay un papel que yo pedí hace 27 meses, un papel que dice que yo soy francesa. ¿Cuál es el problema, no? No sale, no me dan respuesta, no, o sea, es tenaz. O sea, mandas algo y te dicen, mándeme más documentos. Y es que en general la vida en el extranjero y en el primer mundo en especial está muy romantizada, ¿no? Porque no es tan fácil Uf, como la pintan, ¿no? Pero no, indistintamente también a veces, ¿cómo decirlo? Menospreciamos lo que tenemos en Latinoamérica, porque ahí hay un nivel y una sí, calidad de vida que si tienes sí. los recursos y tienes los medios, vives muchísimo mejor que en el primer mundo. O Uf, sea, sea algo que nos dio muy duro en Suecia, o sea, nosotros en Colombia teníamos pues una buena vida, teníamos niñera, una persona que también servicios pues a tu hacía, disposición, claro, o ¿no? sea, en Suecia cero y tampoco tienes una, o sea, familia que te ayude con cosas tan sencillas, o sea, mi esposo y yo hemos hablado mucho de eso, o sea, ahorita hemos estado como en una situación de charlar mucho de qué queremos hacia futuro, o sea, obviamente no sabemos hoy hacia dónde vamos a ir, pero hablamos mucho de que nosotros en Latinoamérica minimizamos lo que somos. Lo que No tenemos. sé, y lo que tenemos, no sé por qué. O sea, nosotros como, no, pero el español es un idioma más sencillo. Mentira, ¿quién dijo eso? O sea, la cantidad de conjugaciones que hay, o sea, y es muy fácil hablarlo mal. Lo que pasa es que nosotros somos muy tolerantes cuando alguien lo está aprendiendo y no lo habla bien, ¿sí? Aquí en Francia te dicen, yo no entiendo. Hmm. O sea, en relación a las ganas de hacer las cosas, La garra, el hambre, el hambre. eso, o sea, eso, eso allá mueve, Lo que en mi acá pueblo le no. decían se busca patojo chispudo, ¿no? Claro, o sea, toda la parte esa de patojos chispudos, o sea, no, eso no hay. No, pues tal vez sí hay, pero Son otras circunstancias, no es otras cuestiones. sí. Pero en este momento que, bueno, ya hemos transitado, nos hemos reinventado nuevamente Mm, hacia esa vida de emprendedora, eres prácticamente, tienes tu propia compañía y hay mucho ujú, más flexibilidad con respecto a la movilización y ubicación. Se puede decir de que, sí. bueno, después de haber cumplido este capítulo, en el que estamos transitando, de tener estas experiencias en el mundo desarrollado, ¿hacia dónde está gravitando el corazón, el buscar un nuevo territorio o terreno en el mundo desarrollado o nos está seduciendo la tierra que nos vio nacer o cómo está el corazón en este momento? No, en relación a eso, no se ha manifestado, ¿sabes? O sea, está más como cómo podemos aprovechar donde estamos. O sea, hoy Está en el estamos tintero. todavía, claro, o sea, hoy estamos Estás... acá, cómo podemos aprovechar a conocer. Y eso es algo que también, o sea, en Panamá, cuando estuvimos en Panamá, creo que hubiéramos podido conocer más. Cuando nos Ah, mudamos a Colombia, dijimos, estamos acá, aprovechemos y conozcamos dónde estamos hoy, acá. En Suecia, perdón, en Suecia hicimos exactamente lo mismo, conocimos muchísimo Suecia. Ahora en Francia estamos haciendo exactamente lo mismo y aprovechando como de vuelos o de lugares que no sean tan lejanos para sacarle el máximo provecho a donde estamos hoy. Yo creo que para nosotros, o sea, los ciclos, o sea, pues Panamá fue como más o menos 3 años, Colombia 6, Suecia 4, Francia no lo sé, o sea, y no sé para dónde vamos a jalar después, a dónde va y a caer. contando, y las historias se siguen Sí, escribiendo y el tiempo dirá y seguiremos definitivamente total, viendo tu recorrido cuando lleguemos al sí, país 75, 76, casi, 77. sí, total. Pero para alguien que Lo- nos esté escuchando, algún joven que esté pensando y esté diciendo, porque lo fascinante de tu historia, que hemos visto en varios episodios de este recorrido en el que nos has llevado, es bueno, esa
determinación para tomar esas decisiones y para no tenerle miedo a lo incierto, ¿no? Porque muchos Mm, podrían decir, bueno, ¿qué consejo le podrías dar a un joven que esté pensando, bueno, pero será esto, hay tanta incertidumbre, no sé qué va a venir, será que esto, será que lo otro? Y en tu caso ha sido tanto en lo profesional, tanto en lo amoroso, tanto en la parte de los negocios, en tu emprendimiento, bueno. Aquí no hay marcha atrás, aquí vamos con todo sí, y sin temor. Y no se puede decir que no haya temor, pero ¿qué no, consejo claro. o qué reflexión le podrías dar a alguien que está muchísimos años atrás? O quizá para Mm. ponértela más fácil, a ti misma 10, 15 años atrás cuando estás ahí con esa situación, ¿será? ¿Será que sí? ¿Será que no? Mira, yo creo que son tres cosas, o sea, para resumirlo. La primera es asegúrate de escuchar tu corazón. ¿Qué te dice? O sea, ¿cuáles son esos indicios que te da tu corazón? O sea, y no me estoy poniendo romántica de, ay, el amor. No, o sea, realmente tu corazón, tu ser, tu instinto, ese gut feeling, ¿no? O sea, que está muy conectado con el corazón. Eso es lo primero. Lo segundo es, eh, evalúa la situación, o sea, porque pues sí, métele razón, porque si son cambios de vida, pues es bueno también meterle la razón, ¿no? O sea, porque siempre te ayuda y te da tranquilidad y evalúa las cosas que sabes hoy, la información que tienes hoy. No puedes decir, ay, pero la incertidumbre de esto y esto y esto y esto, no lo sabes, entonces no lo metas para evaluarlo. Y la tercera es, piensa que estas decisiones tampoco son decisiones de vida. O sea, sí, te van a cambiar la vida, te van a hacerte reinventar, pero es una decisión que tomas hoy que, o sea, si no te gusta, regrésate. O sea, no eres un árbol, ¿sí? Muévete, ¿sí? Entonces, yo creo que esos serían los tres puntos, como mi resumen, y le agregaría un asterisco ahí también de escucha consejos, o sea, si pide consejos y escúchalos de personas que te quieran realmente, no de cualquiera, de personas que realmente te quieran y escúchalos. No los hagas tal cual, o sea, sino que toma esa decisión con esos otros tres puntos y consúltalo. ¿Por qué no? Fantástico, fantástico. Con esa reflexión empezamos a cerrar este bonito y maravilloso recorrido. No sé si quieres compartir algo más antes de que digamos adiós o hasta pronto. Em, no, yo creo que ahorita para mí también es mucho el enfoque en hacer crecer nuestra empresa Ujú. y para adelante.